A veces, los que más necesitan ser salvados son los que realizan el rescate. A veces, una segunda oportunidad llega cuando menos te lo esperas, envuelta en pelaje y apenas respirando. Nate Kemper tenía 52 años, estaba divorciado y vivía solo en un pequeño pueblo de Michigan cuando encontró a una pastora alemana moribunda y a sus 5 cachorros frente a su puerta en una helada mañana de febrero. Podría haberse marchado. Podría haber hecho una llamada y dejar que otra persona se ocupara del asunto. En cambio, los llevó dentro y tomó una decisión que lo cambió todo. Lo que sucedió después no fue solo salvar a una familia de perros. ¿Podría un acto de bondad sacar a un hombre destrozado del abismo? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. Los papeles del divorcio llevaban 3 meses sobre la mesa de la cocina de Nate Kemper, guardados en una carpeta de cartón que tenía la intención de archivar, pero nunca lo hizo. Representaban el final oficial de 25 años con Catherine, aunque el matrimonio había terminado mucho antes de que los abogados se involucraran. Ahora era febrero, y los arces del exterior se alzaban desnudos contra el cielo gris de Michigan, con las ramas cargadas de hielo. Nate se había mudado a Maple Ridge a finales de noviembre, una semana después de que se formalizara el divorcio. La ciudad era pequeña, de unos 4,000 habitantes, enclavada en las onduladas colinas del norte de Michigan. Había encontrado la casa de alquiler en Internet, una modesta vivienda de 2 dormitorios, con revestimiento de vinilo y un pequeño patio trasero. El propietario estaba ansioso por alquilarla durante la temporada baja, y Nate estaba igualmente ansioso por encontrar un lugar tranquilo, donde nadie lo conociera. Durante 28 años había trabajado como ingeniero automovilístico en una fábrica a las afueras de Detroit. Un buen trabajo, un sueldo fijo, el tipo de carrera que le permitía mantener a su familia sin pensar demasiado en si estaba realmente presente en sus vidas. Catherine había criado a sus 2 hijos prácticamente sola, mientras Nate trabajaba 60 horas a la semana y se llevaba el portátil a la mesa durante la cena. Su hijo Bryce tenía ahora 26 años y trabajaba en Austin. Su hija Lauren tenía 23 años y daba clases en Ann Arbor. Ambos le enviaban mensajes de texto educados en días festivos, pero rara vez le llamaban. No podía culparles. Cuando eran pequeños, él era el padre que se perdía los partidos de fútbol y los recitales de piano, que se quedaba dormido durante las noches de cine en familia, que atendía llamadas de trabajo durante la cena de Navidad. Catherine le había pedido durante años que redujera el ritmo, que se implicara más. Él siempre había tenido la intención de mejorar. Siempre había un mes siguiente, un año siguiente, después de que terminara ese gran proyecto. Entonces, un día, levantó la vista y se dio cuenta de que sus hijos habían crecido, su esposa había dejado de pedírselo y él se había convertido en un extraño en su propia casa. La jubilación anticipada había sido idea suya. A los 52 años podía cobrar una pensión decente y marcharse. Había imaginado que sería un nuevo comienzo, una oportunidad para reparar lo que había roto. En cambio, Catherine lo sentó 2 semanas después de que él vaciara su oficina y le dijo que quería el divorcio. Ella había sido amable al respecto, lo que de alguna manera lo empeoró. Solo le dijo que había pasado demasiados años esperando a que él apareciera y que estaba cansada de sentirse sola en su propio mar. Ahora Nate vivía en una casa que no era suya, en una ciudad donde no conocía a nadie, con nada más que tiempo y remordimientos como compañía. Mantenía los muebles escasos, porque se decía a sí mismo que era algo temporal. Un sofá de una tienda de segunda mano, una mesa de cocina con 2 sillas, un colchón en el suelo. El segundo dormitorio estaba vacío, salvo por unas cajas de cartón que no había desempaquetado. Sus días se habían convertido en una rutina que se parecía más a un sonambulismo que a una vida. Se levantaba temprano, normalmente sobre las 5:30, y preparaba café en la cafetera. Se sentaba a la mesa de la cocina con su portátil, leyendo noticias que no le importaban, observando cómo se aclaraba el cielo sobre el patio trasero helado. Hacia las 8, daba un paseo por el barrio, pisando la nieve que llevaba en el suelo desde Navidad. Saludaba con la cabeza a los vecinos, si se cruzaba con ellos, pero nunca se detenía a hablar. Estaba la anciana Iris Kowalski, 3 casas más abajo, que siempre le saludaba desde su porche, cuando sacaba el pienso para los pájaros. Estaba la joven familia de enfrente, con el niño pequeño. Estaba la pareja de jubilados que paseaba a su Beagle todas las mañanas. Nate conocía sus caras, pero no sus nombres. Prefería que fuera así. La mayoría de los días iba en coche al supermercado, compraba comida suficiente para varias comidas e intercambiaba breves saludos con el cajero. Volvía a casa, preparaba el almuerzo y pasaba la tarde leyendo
o viendo películas antiguas. Cuando sonaba el teléfono, normalmente era Catherine para hablar de papeleo, y de vez en cuando alguno de los niños para cumplir con su obligación de llamar. Él respondía con una amabilidad cautelosa. ¿Cómo estás, papá?, le preguntaba Lauren, y él respondía, bien, cariño, estoy muy bien. Aunque no recordaba la última vez que se había sentido así. Era más difícil hablar con Bryce. Sus conversaciones eran forzadas, llenas de largas pausas. Su hijo estaba enfadado con él de una manera que Lauren no lo estaba. Bryce le hacía preguntas directas. ¿Te estás adaptando bien allí arriba? Con un tono que sugería que lo que realmente quería decir era, ¿te está yendo bien huyendo? Las tardes eran lo peor. El sol se ponía temprano en esa época del año y, a las 5:00, la oscuridad se apoderaba de las ventanas. Nate preparaba la cena, algo sencillo que pudiera comer de pie en la encimera, y luego se retiraba al sofá con un libro o la televisión. La mayoría de las veces se quedaba dormido allí. Se despertaba a las 2 de la madrugada con el cuello rígido y se tambaleaba hasta la cama para pasar unas horas más de insomnio. Sabía que aquello no podía durar. Sabía que solo estaba dejando pasar los días, dejando que se difuminaran en algo que parecía una vida, pero que no lo era. Catherine le había sugerido ir a terapia antes de separarse, pero él lo había descartado. La verdad era que no quería hablar de él. Hablar significaba reconocer que había desperdiciado décadas persiguiendo algo que no importaba, que había cambiado a su familia por una carrera de la que se había alejado sin pensarlo 2 veces. La mañana del 14 de febrero, día de San Valentín, aunque Nate se esforzaba por no pensar en ello, se despertó a las 5 como siempre, pero algo parecía diferente. Había un sonido que no podía identificar, tal vez un suave gemido o un rasguño. Se quedó en la cama escuchando, tratando de identificar el ruido que lo había despertado. Finalmente, se levantó, se puso unos pantalones de chándal y una camisa de franela, y se dirigió a la cocina descalzo. Preparó café, miró por la ventana sobre el fregadero hacia el patio trasero, donde el amanecer comenzaba a teñir de gris los bordes del cielo. Fue entonces cuando los vio. Al principio pensó que solo era una sombra, un efecto de la luz del amanecer. Pero entonces la sombra se movió, y Nate se quedó sin aliento. Había una perra tumbada en la nieve, justo delante de la puerta trasera, y acurrucados contra ella había varias formas pequeñas que debían de ser cachorros. Dejó la taza de café tan rápido que se derramó sobre la encima. Con el corazón latiéndole con fuerza, se dirigió a la puerta trasera, encendió la luz del porche y miró a través del cristal. La perra era un pastor alemán, o lo había sido en otro tiempo. Ahora era un esqueleto envuelto en pelo enmarañado. Se le veían las costillas incluso a través del pelaje. Tenía los ojos entrecerrados por el frío. Contó 5 cachorros, diminutos, apretujados contra el vientre de su madre, en un montón desesperado. Ninguno se movía mucho. La mano de Nate estaba en el pomo de la puerta, antes de que tomara la decisión consciente de... El aire frío lo golpeó como una bofetada, y se dio cuenta de que todavía estaba descalzo, pero no le importó. Se arrodilló en la nieve junto a la perra, y ella abrió los ojos para mirarlo. Eran marrones y profundos, y estaban llenos de algo que parecía resignación. «Hola», le dijo suavemente. «Hola, no pasa nada». Ella no gruñó ni intentó alejarse. Solo lo miró con esos ojos cansados mientras sus cachorros se retorcían débilmente contra ella. Uno de ellos emitía un sonido parecido al maullido de un gatito, débil y desesperado. Nate extendió la mano lentamente y dejó que la perra oliera su mano. Tenía el hocico seco y frío. No llevaba collar, ni placa, nada que indicara de dónde venía o cuánto tiempo llevaba allí. Tenía las patas agrietadas y sangrando. Había caminado mucho para acabar en su patio trasero. «Vale», dijo Nate, más para sí mismo que para la perra. «Vale, vamos a meterte dentro». Se levantó, volvió a entrar en la casa, cogió la manta del sofá y una toalla vieja del baño. Su mente barajaba todas las posibilidades. Llamar a control de animales, llamar a un veterinario, llamar a alguien que supiera qué hacer, pero su cuerpo ya se movía por instinto. Extendió la manta sobre la nieve, cogió con cuidado a los cachorros uno por uno y los colocó sobre ella. Eran tan pequeños que cabían en una mano, con los ojos aún cerrados y el cuerpo frío al tacto. La madre intentó levantarse cuando vio que manipulaba a sus crías, pero sus patas no la sostenían. Se desplomó de nuevo en la nieve con un sonido que era casi un sollozo. «No pasa nada», le dijo Nate. «Yo me encargo de ellos, yo me encargo de ti». Envolvió a los cachorros con cuidado en la toalla, sujetó el paquete contra su pecho con un brazo, y luego se agachó y deslizó el otro brazo bajo el pecho de la perra madre. Pesaba más de lo que esperaba, a pesar de lo delgada que estaba, tal vez 27 kg de peso muerto y agotamiento. La levantó con cuidado, la acunó contra él, y los llevó a todos adentro. Nate cerró la puerta trasera de una patada,
y se quedó de pie en la cocina, goteando nieve derretida sobre el linóleo, con los brazos llenos de animales moribundos y el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. La respiración de la perra madre era superficial y rápida contra su pecho. Los cachorros se habían quedado quietos en su paquete de toallas, lo que le aterrorizaba más que sus gemidos. Los llevó al dormitorio de invitados y dejó a la perra madre en la alfombra con la mayor suavidad posible. Luego desenvolvió a los cachorros y los colocó a su lado. Ella inmediatamente trató de acurrucarse alrededor de ellos, pero el esfuerzo parecía requerir todas sus fuerzas. Cerró los ojos y su respiración se volvió aún más dificultosa. No, dijo Nate en voz alta. No, no puedes rendirte ahora. Corrió al armario del pasillo y cogió todas las mantas y toallas que pudo encontrar, las trajo y las apiló alrededor de los perros. La habitación estaba fría, así que subió el termostato y cerró la puerta del dormitorio para retener el calor. Luego se arrodilló junto a la madre y la miró por primera vez. Estaba en muy mal estado. Su pelaje estaba enmarañado con hielo y lo que parecía sangre seca. Tenía las patas agrietadas y en carne viva. Algunas de las almohadillas estaban abiertas. Tenía una cicatriz en el hocico que parecía haber cicatrizado mal. Alrededor de su cuello llevaba un collar desgastado, de nailón azul descolorido y sin chapas. Alguien había sido su dueño, o al menos fingía serlo. Los cachorros estaban en mejor estado que su madre, pero no mucho mejor. Eran muy pequeños, de 2 o 3 semanas como mucho. Tenían los ojos aún cerrados y las orejas pegadas a sus diminutas cabezas. 2 de ellos eran casi negros con manchas marrones. Los otros 3 eran más claros, más marrones que negros. Uno de los de color claro era significativamente más pequeño que sus hermanos, apenas del tamaño de la palma de la mano de Nate. Sacó su teléfono y buscó un veterinario de urgencias cerca de Maple Ridge, Michigan. El más cercano estaba en Traverse City, a 40 minutos de distancia. Miró a la perra y supo que no sobreviviría al viaje. Primero tenía que estabilizarla, calentarla y darle algo de comida y agua, si podía tolerarlo. Buscó cómo tratar la hipotermia en perros y empezó a leer frenéticamente. Calor, gradualmente, no demasiado rápido, agua tibia, mantas calientes, controlar la respiración, si el perro estaba consciente, ofrecerle pequeñas cantidades de agua. Los cachorros eran un problema aparte. A esa edad, necesitaban mamar cada 2 o 3 horas, pero su madre estaba demasiado débil. Buscó cuidados de emergencia para cachorros y sintió un nudo en el estómago. Necesitaría leche de sustitución para cachorros, biberones, una almohadilla térmica, suministros que no tenía. Está bien, les dijo a los perros para sí mismo. Está bien, vamos a resolver esto. Fue a la cocina, llenó un cuenco con agua tibia, lo trajo de vuelta y lo acercó al hocico de la madre. Al principio, ella no respondió. Luego sacó la lengua y dio unos cuantos lametones débiles. Era algo. Era un comienzo. Los cachorros habían empezado a retorcerse y a llorar. Pequeños gemidos que le partían el corazón. Tenían hambre y frío y buscaban a su madre, pero ella no podía ayudarlos. Nate miró su reloj. Eran las 6:30. La tienda de comestibles no abriría hasta las 8. Buscó tiendas abiertas las 24 horas cerca de su casa y encontró un supermercado a unos 24 km. Quizás allí encontraría algo que le sirviera. Odiaba dejar a los perros solos, pero no tenía otra opción. Arrastró el calentador de su dormitorio y lo enchufó cerca de la pila de mano. Comprobó el cuenco de agua de la madre y le acarició la cabeza con suavidad. Volveré pronto, le dijo. Aguanta. El trayecto hasta el supermercado le pareció interminable, aunque solo duró 20 minutos. Dentro, la tienda era luminosa y tranquila. Nate se dirigió directamente a la sección de mascotas y empezó a coger cosas de las estanterías. Leche de sustitución para cachorros, biberones con tetinas, una almohadilla térmica, una bolsa de comida para cachorros de alta calidad que tal vez podría remojar y triturar para la madre, más toallas, una manta de lana suave. Lo echó todo en el carrito y siguió adelante. El total superaba los $200. Nate entregó su tarjeta de crédito sin dudarlo. Condujo de vuelta más rápido de lo que debería, con la ansiedad retorciéndole el pecho. ¿Y si llegaba a casa y ya se habían ido? Pero cuando abrió la puerta principal y se apresuró a ir al dormitorio de invitados, seguían allí. La madre abrió los ojos cuando él entró, y había algo en su mirada que parecía casi alivio. Los cachorros lloraban con fuerza, un coro de hambre desesperada. Nate dejó caer las bolsas de la compra y se puso manos a la obra. Leyó las instrucciones del sustituto de leche para cachorros, lo mezcló con agua tibia según las indicaciones y llenó uno de los biberones. Cogió al cachorro más pequeño y lo sostuvo en la palma de la mano. No pesaba casi nada. Le acercó la tetina a la boca del cachorro y al principio no pasó nada. Luego
La boca del cachorro se abrió y se cerró, buscando, y de repente se aferró. Comenzó a succionar con una fuerza sorprendente, amasando el aire con sus diminutas patas. Eso es, susurró Nate. Eso es, pequeño. Alimentó a los 5 cachorros uno por uno, lo que le llevó casi una hora. Le dolía la espalda de estar encorvado sobre él y le dolían las manos de sostener los biberones con firmeza. Pero cuando cada cachorro terminó y se quedó dormido con el estómago lleno, la satisfacción que sintió fue diferente a cualquier otra que hubiera experimentado en meses. La madre lo observó todo el tiempo. Cuando terminó, remojó un poco de comida para cachorros en agua tibia hasta que se ablandó y se la ofreció en un plato poco profundo. Ella comió despacio, con cuidado, y se quedó con la mitad antes de volver a recostar la cabeza. Nate se sentó en el suelo junto a ellos, con la espalda apoyada en la pared. Cogió una almohada de su cama y se sentó contra la pared de la habitación libre, observando el subir y bajar de la respiración de la madre y escuchando los suaves sonidos de los cachorros durmiendo. El sol de la mañana entraba por la ventana y convertía la nieve del patio trasero en oro. En algún momento, mientras cuidaba de estos animales que no había pedido y que no sabía cómo salvar, Nate se dio cuenta de que algo había cambiado. Por primera vez en 3 meses, no pensaba en su divorcio, en sus fracasos o en las horas vacías que se extendían antes. Pensaba en los horarios de las comidas, en subir la temperatura y en si el cachorro más pequeño iba a sobrevivir al día. Pensaba en algo más que en sí mismo. Y de alguna manera, en esa fría habitación libre con un perro moribundo y 5 cachorros indefensos, Nate Kemper se sintió más vivo que en años. La primera semana pasó en una confusión de horarios de alimentación y noches sin dormir. Nate programó alarmas en su teléfono cada 2 horas y media durante todo el día, y cuando sonaban, se arrastraba hasta la habitación libre y preparaba biberones para 5 cachorros hambrientos. Cada toma le llevaba aproximadamente una hora, entre calentar la leche de sustitución, alimentar a cada cachorro individualmente y estimularlos para que hicieran sus necesidades. Luego tenía unos 90 minutos antes de que todo el ciclo volviera a empezar. Nunca había estado tan cansado en su vida, pero tampoco se había sentido tan necesario. Al tercer día, empezó a llevar un cuaderno para anotar todo. Cada cachorro tenía una página con columnas para las horas de alimentación, las cantidades consumidas y el éxito en el baño. Los pesaba en su báscula de cocina cada mañana y cada noche, y anotaba su progreso en gramos. La más pequeña, la hembra de color marrón claro, ganaba peso más lentamente que sus hermanos, lo que le preocupaba. Empezó a darle media onza más en cada toma, quedándose despierto un poco más, para asegurarse de que se lo terminaba todo. La madre se recuperaba lenta, pero constantemente. Cada día comía más, pasando de la papilla para cachorros a pienso ablandado con agua tibia. Sus ojos habían recuperado algo de brillo, y había empezado a levantar la cabeza cuando Nate entraba en la habitación. A la cuarta mañana, consiguió ponerse de pie con las patas temblorosas y dar 3 pasos antes de volver a tumbarse. Nate sintió una absurda oleada de orgullo, como si hubiera logrado algo monumental. Tenía que ponerle un nombre. No podía seguir pensando en ella como la perra madre o la pastora. Se merecía algo mejor que eso. Pasó una tarde buscando nombres femeninos fuertes, nombres de guerreras, nombres de diosas. Cuando encontró Freya, diosa nórdica del amor y la guerra, protectora y madre feroz, supo que era el adecuado. ¿Qué te parece?, le preguntó, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo junto a su montón de mantas. A mí me pareces una frayer. Ella lo miró con esos profundos ojos marrones y movió la cola una vez contra la alfombra. Era la primera vez que movía la cola desde que la había encontrado, y ese simple gesto le hizo un nudo en la garganta. A los cachorros les costó más ponerles nombre. Al principio se resistió, diciéndose a sí mismo que eran temporales, que les encontraría un hogar cuando tuvieran la edad suficiente y que no debía encariñarse con ellos. Pero al 5.º día, cuando el primer cachorro abrió los ojos y lo miró con unos ojos azules desenfocados que con el tiempo se volverían marrones, supo que la batalla ya estaba perdida. Les puso nombres basándose en sus personalidades, que se iban revelando cada día más. El macho más grande, uno de los cachorros de color oscuro, que siempre era el primero en llegar al biberón y el más ruidoso cuando tenía hambre, se convirtió en Titán. Su hermano, ligeramente más pequeño, al que le gustaba dormir boca arriba con las patas en el aire, se llamó Scout. El más grande de los 2 machos de color canela, aventurero y siempre alejándose gateando del montón, se convirtió en Ranger. A la hembra de color canela, que no era la más pequeña, de carácter dulce y tranquilo, la llamó Will. Y a la más pequeña, la que más le preocupaba, la luchadora que no se rendía, a pesar de ser la mitad del tamaño de sus hermanos, la llamó Ember. Freya lo observaba manejar a sus bebés con creciente confianza.
Al final de la primera semana, le permitía cogerlo sin siquiera mirarlo con preocupación. Parecía entender que él estaba ayudando, que era parte de su manada. Ahora, a veces, cuando él se sentaba con ellos, ella descansaba la cabeza en su rodilla, y él le acariciaba las orejas mientras los cachorros se retorcían y mamaban. El séptimo día, Lauren llamó. Eran alrededor de las 8 de la tarde, y Nate estaba sentado en el suelo de la habitación de invitados, con un cachorro dormido en cada mano, Ember y Scout, mientras los demás se amontonaban contra el vientre de Freya. Su teléfono vibró en su bolsillo y logró sacarlo sin molestar a los cachorros. «Hola, cariño», respondió, manteniendo la voz baja. «Hola, papá». Lauren parecía sorprendida de que él hubiera contestado. Normalmente dejaba que sus llamadas se desviaran al buzón de voz y la llamaba más tarde, cuando se había preparado mentalmente para la conversación. «Solo quería saber cómo estabas». «¿Cómo estás?» «Estoy bien», dijo, y se dio cuenta con cierta sorpresa de que era cierto. «De hecho, esta semana ha pasado algo inesperado». Oh, había cautela en su voz, como si se estuviera preparando para malas noticias. «Encontré unos perros, una madre y 5 cachorros, fuera de mi puerta trasera. Estaban en mal estado, casi congelados, así que los he estado cuidando». Silencio al otro lado de la línea. «Entonces, encontraste perros. Los estás cuidando». «Papá, nunca has tenido una mascota». «Lo sé». Miró a los cachorros que tenía en las manos, con sus diminutos cuerpos cálidos y confiados. «Sé que es extraño, pero necesitaban ayuda y no había nadie más cerca, así que hice lo que había que hacer». «¿Cómo están?» «Los perros, quiero decir. ¿Están bien?» Algo en el tono de Lauren había cambiado. Parecía genuinamente curiosa, interesada de una manera que no lo había estado durante sus habituales y forzadas llamadas telefónicas. Así que Nate le contó todo. Cómo los había encontrado en la nieve, el frenético viaje al supermart, las comidas las 24 horas del día, la forma en que Freya lo había mirado cuando movió la cola por primera vez. Le contó que Ember era muy pequeña, y que Titan era un cerdo, y que Scout dormía boca arriba como un perro de dibujos animados. Lauren se rió, una risa auténtica, y Nate no recordaba la última vez que había oído ese sonido. Se sintió como si hubiera tropezado con algo precioso que creía perdido para siempre. «Es increíble, papá», dijo ella cuando él terminó. «Quiero decir, suena agotador, pero increíble. Básicamente eres una enfermera de cachorros». «Supongo que sí». Cambió a Ember con cuidado a la otra mano. Ella emitió un pequeño sonido mientras dormía, y se acomodó contra su palma. «Es lo más cansado que he estado nunca, pero no me importa. Me necesitan, ya sabes. Hacía mucho tiempo que nada me necesitaba». Otro silencio, pero este era diferente, más pesado, con cosas sin decir. «Papá», dijo Lauren en voz baja, «te necesitábamos, Bryce. Y yo. Te necesitábamos desde hacía mucho tiempo». Las palabras le golpearon como un puñetazo en el pecho. Lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Pero oír a su hija decirlo en voz alta era diferente. Cerró los ojos y respiró hondo, con un dolor que le recorría el pecho. «Lo sé», dijo. «Me necesitabais y yo no estaba ahí. Lo siento, Lauren. Lo siento mucho». «No lo he dicho para hacerte sentir mal», dijo ella rápidamente. «Solo quería decir que quizá esto sea bueno para ti. Cuidar de algo, estar presente para algo, aunque sean perros y no personas». «Quizá lo sea», admitió él. «A estos cachorros no les importa que yo fuera un padre terrible. Solo les importa que aparezca con un biberón cada pocas horas». «No fuiste terrible», dijo Lauren, pero no lo dijo con mucha convicción. «Simplemente estuviste ausente. Hay una diferencia, ¿no?» «Sí, papá, la hay». Hizo una pausa. «Un padre terrible no se sentiría mal por ello. No se llamaría a sí mismo terrible. Tú te preocupabas, solo que no sabías cómo demostrarlo. O estabas demasiado ocupado para demostrarlo. No lo sé, pero quizá puedas aprender. Quizá cuidar de estos perros sea un entrenamiento». La idea se le quedó grabada en el pecho, incómoda y cierta. Quizás ella tenía razón. Quizás esto era una práctica para estar presente, para aparecer, para preocuparse por algo fuera de su propia cabeza. Hablaron durante otros 10 minutos, una conversación más fácil que las que habían tenido en años. Cuando finalmente colgaron, Nate se sentó en la habitación silenciosa, con 2 cachorros dormidos en sus manos, y sintió que algo se rompía en su pecho. No era perdón, todavía no, pero era un comienzo. Al final de la segunda semana, Nate supo que necesitaba ayuda profesional. Freya había recuperado las fuerzas suficientes para moverse por la casa, aunque todavía se cansaba fácilmente. Los cachorros estaban creciendo, ahora tenían los ojos completamente abiertos y las orejas empezaban a levantarse. Habían duplicado con creces su peso al nacer, incluso la pequeña Ember, que seguía siendo la más pequeña, pero ya no de forma preocupante.
Sin embargo, Nate tenía preguntas que no podía responder con búsquedas en Internet y preocupaciones que le mantenían despierto entre las tomas. Freya necesitaba que la examinara un veterinario. Los cachorros necesitaban vacunas. Necesitaba saber si estaba haciendo todo bien o si se le escapaba algo importante. El problema era que buscar ayuda significaba salir de su burbuja de aislamiento, interactuar con gente, explicarse a sí mismo y su situación a desconocidos. Lo pospuso durante 3 días discutiendo consigo mismo sobre si era realmente necesario. Entonces, el martes por la mañana, Titán empezó a estornudar. Probablemente no era nada, pero la idea de que algo le pasara a uno de los cachorros le revolvió el estómago a Nate. Cogió el teléfono y buscó veterinarios en Maple Ridge. Había 2 resultados: Maple Ridge Veterinary Clinic y Countryside Animal Hospital. Llamó primero a la clínica porque estaba más cerca, a solo 10 minutos de su casa. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien contestara. Maple Ridge Veterinary. Le atiende Colleen. La voz era cálida y amable, con un ligero acento del norte de Michigan que suavizaba las consonantes. Nate carraspeó. Hola, necesito pedir cita para un perro y unos cachorros. Por supuesto, ¿son pacientes habituales o es su primera visita? Primera visita. Soy nuevo en la zona. Bienvenido a Maple Ridge. Entonces déjeme que le pida algunos datos. Se oyó el sonido de un teclado. ¿Me puede dar su nombre? Nate Kemper. Y el nombre de la perra es Freya. Es una pastora alemán. Y también hay 5 cachorros, pastores alemanes. Tienen unas 3 semanas. Más tecleo que pausa. 5 cachorros de 3 semanas. Dios mío. ¿La madre los amamanta? De acuerdo. Estaba demasiado débil cuando los encontré. Los he estado alimentando con biberón, pero se está recuperando. Quizá ahora pueda amamantarlos, pero no sé si debería cambiarles de alimentación o seguir haciendo lo que he estado haciendo. Cuando dice que los encontró, estaban fuera de mi casa hace 2 semanas, en la nieve. La madre estaba casi muerta por exposición al frío y inanición. Los cachorros tenían hipotermia. Los traje adentro y los he estado cuidando desde entonces. Otra pausa, esta vez más larga. Señor Kemper, eso es todo un rescate. Estoy seguro de que el doctor Petón querrá verlos lo antes posible. ¿Puede traerlos hoy? ¿Hoy? Nate sintió una punzada de ansiedad. Quiero decir, sí, puedo hacerlo. ¿Qué tal a las 2? Así el doctor tendrá tiempo para hacerles un examen completo. A las 2 está bien. Colleen tomó el resto de la información, le dio indicaciones para llegar a la clínica, aunque él ya las había buscado, y le dijo que trajera cualquier historial médico que tuviera. Él le explicó que no había ningún historial, que esos perros no eran suyos, que solo los había encontrado. Ella se mostró amable al respecto. Le dijo que no se preocupara, que lo resolverían juntos. Después de colgar, Nate se quedó en su cocina sintiendo que acababa de comprometerse a algo más importante que una cita con el veterinario. Iba a meter a 6 perros en su coche y llevarlos a un edificio lleno de desconocidos que le harían preguntas que quizá no sabría responder. Querrían saber de dónde venían los perros, si pensaba quedárselos, cuáles eran sus planes a largo plazo. No tenía respuestas para nada de eso. Pero Titán seguía estornudando. Ember necesitaba que la examinaran para asegurarse de que su lento crecimiento no era síntoma de ningún problema, y Freya merecía atención médica de verdad después de todo lo que había pasado. Así que pasó la mañana preparándose. Forró una gran caja de cartón con mantas para los cachorros y la colocó en el asiento trasero de su sedán. Dejó que Freya viajara en el asiento del copiloto con una toalla extendida para proteger la tapicería. Recogió su cuaderno con todos los registros de alimentación y las tablas de peso, imprimió algunos de los artículos que había estado siguiendo sobre el cuidado de los cachorros e hizo una lista de las preguntas que quería hacer. A la 1:30, subió a todos al coche. Al principio, los cachorros lloraron, confundidos por el cambio en su rutina, pero se calmaron una vez que se amontonaron en su caja. Freya se sentó completamente quieta en el asiento del copiloto, observando el mundo a través de la ventana, como si intentara memorizar la ruta por si alguna vez necesitaba encontrar el camino de vuelta. La clínica estaba en una casa reformada a las afueras del centro de Maple Ridge. Era un edificio amarillo alegre, con un letrero pintado, que mostraba a un gato y un perro sentados uno al lado del otro. Había 4 coches en el aparcamiento. Nate aparcó cerca de la puerta y se quedó sentado un momento, reuniendo valor. Vale, le dijo a Freya. Vamos a hacerlo. Dentro, la clínica olía a antiséptico y champú para perros. La sala de espera tenía sillas a lo largo de 2 paredes, un mostrador de recepción y un tablón de anuncios cubierto de fotos de mascotas y tarjetas de agradecimiento. Una mujer de unos 40 años estaba detrás del mostrador, con el pelo castaño recogido en una coleta y una bata decorada con huellas de dibujos animados. Tú debes de ser Nate, dijo, saliendo del mostrador con una sonrisa.
Soy Colleen. Déjame ayudarte con esa caja. Le quitó la caja del cachorro antes de que pudiera protestar, miró dentro y soltó un grito de puro deleite. Dios mío, son preciosos. Mira qué caritas. Esta es Freya, dijo Nate, señalando a la pastora que tenía a su lado. Freya se apretó contra su pierna, nerviosa por encontrarse en un entorno desconocido. Es preciosa. Colleen los condujo por un pasillo hasta una sala de exploración, dejó la caja de los cachorros en el suelo e indicó a Nate que se sentara en la silla de plástico junto a la pared. El doctor Petón vendrá enseguida. ¿Les apetece un poco de agua o café? No, gracias, estamos bien. Colleen se agachó hasta la altura de Freya y le tendió la mano lentamente. Hola, cariño. ¿No eres una buena chica? Freya olisqueó su mano con cautela y luego se dejó acariciar. Tiene buena energía para ser una perra que estaba casi muerta hace 2 semanas. Debes haber hecho algo bien. Solo les di de comer y los mantuve calientes. Cosas básicas que salvaron 6 vidas. Colleen se enderezó. Eso no es nada, Nate. Deberías estar orgulloso. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta y entró un hombre de unos 50 años. Era alto y delgado, con el pelo plateado y gafas, y llevaba una bata blanca sobre una camisa de franela y vaqueros. Su rostro tenía ese tipo de amabilidad curtida que proviene de años dedicados a tranquilizar a animales asustados. Nate Kemper le tendió la mano. Hugh Petón. Colleen me ha dicho que has estado cuidando cachorros durante las últimas 2 semanas. Se dieron la mano. El apretón de manos del doctor Petón fue firme y cálido. Algo así, dijo Nate. Bueno, veamos con qué estamos trabajando aquí. El veterinario se arrodilló junto a la caja de los cachorros y se pasó un buen rato observando cómo se revolcaban unos sobre otros. Son pastores alemanes. Parecen tener 3 o 4 semanas. 3 y media, según mis cálculos. Y tú les has estado dando el biberón a los 5 cada 2 horas y media. El doctor Petón lo miró con algo parecido al respeto. Eso es dedicación. La mayoría de la gente habría llamado a control de animales y les habría dejado que se encargaran. Lo pensé, admitió Nate, pero para cuando lo pensé, ya los había metido en casa. Y entonces me pareció que ya me había comprometido, ¿sabes? Lo sé. El veterinario sacó a Titán de la caja y lo examinó con eficiencia profesional. Es un cachorro sano, buen peso, ojos claros, latido fuerte. Sea lo que estás haciendo, está funcionando. Revisó a cada cachorro uno por uno, pesándolos en una pequeña balanza, escuchando sus corazones, revisando sus oídos, bocas y patas. Cuando llegó a Ember, se tomó un poco más de tiempo, con expresión pensativa. Esta es más pequeña que sus hermanos. Esa es Ember. Ha estado ganando peso más lentamente, así que le he estado dando más comida en cada toma. Buena idea. El doctor Petón la volvió a colocar con cuidado en la caja. Es pequeña, pero está bien proporcionada, que es lo que importa. Algunos cachorros son pequeños por naturaleza. Mientras siga ganando peso de forma constante, estará bien. Luego centró su atención en Freya, y su actitud cambió ligeramente. Se acercó a ella lentamente, hablando en voz baja, dejándola olfatear su mano antes de tocarla. Cuando le pasó las manos por el cuerpo, comprobando su estado, apretó la mandíbula. Ha pasado por muchas cosas, dijo en voz baja. Mira estas cicatrices, esta cicatriz en el hocico, estas marcas en las patas, y sus patas aún se están curando de cualquier viaje que la haya traído a tu puerta. Le revisó los dientes, las orejas, le palpó la columna vertebral y las costillas. Está muy por debajo de su peso, probablemente entre 4, 5 y 6, 8 kilogramos menos de lo que debería, pero sus signos vitales son buenos. Has hecho un excelente trabajo cuidándola. ¿Qué crees que le pasó?, preguntó Nate. El doctor Petón se quedó en silencio un momento, acariciando la cabeza de Freya. Mi hipótesis es que se trata de una operación de cría clandestina. Los pastores alemanes son muy valiosos, especialmente las hembras con buenos linajes. Probablemente alguien la estaba utilizando para producir cachorros para vender. Cuando se agotó demasiado, o cuando escapó, no se molestaron en ir a buscarla. La ira que invadió a Nate fue inesperada por su intensidad. Alguien le hizo esto a propósito, la utilizó así. Eso ocurre más a menudo de lo que crees. Fábricas de cachorros, criadores domésticos, gente que ve a los perros como productos en lugar de seres vivos. La expresión del veterinario era sombría. El collar que lleva es viejo y está gastado. No tiene chapas. No tiene microchip. Ya lo he comprobado. Legalmente, la has encontrado como una perra callejera. Si quieres quedártela, es tuya. Los cachorros también. Nate miró a Freya, que le devolvió la mirada con esos ojos marrones llenos de confianza. La idea de que alguien le hiciera daño, la utilizara y la desechara cuando ya no fuera rentable, le oprimía el pecho de rabia. Me la quedo, dijo. Sin duda, buen hombre, doctor. Pian sacó su blog de recetas y empezó a escribir. Esto es lo que tenemos que hacer.
Los cachorros necesitan su primera ronda de vacunas a las 6 semanas. Tráelos entonces. Freya tiene que ser esterilizada una vez que los cachorros estén completamente destetados, probablemente alrededor de las 8 semanas. Eso evitará más camadas no deseadas y es mejor para su salud a largo plazo. Mientras tanto, sigue con el horario de alimentación. Los cachorros pueden empezar a pasar a comida sólida mezclada con leche de fórmula alrededor de las 4 semanas. Le entregó a Nate el papel con las instrucciones y las fechas de las citas. En la parte inferior había un número. Ese es el coste de la revisión de hoy y de los próximos procedimientos. Sé que no es barato. Podemos establecer un plan de pago si lo necesita. Nate miró el total y sintió un momento de ansiedad. Era más de lo que esperaba. Pero entonces pensó en lo que habían pasado estos perros, en lo que le habían dado durante las últimas 2 semanas. Un propósito, una estructura, una razón para levantarse por la mañana, que no fuera solo por costumbre. Puedo hacerlo, dijo. Bien. Y Nate, la expresión del doctor Petón se suavizó. Lo que hiciste, acogerlos así, cuidarlos cuando más lo necesitaban, eso requiere ser una persona especial. Gracias por no mirar hacia otro lado. 3 días después de la visita al veterinario, Colleen se presentó en la puerta de Nate con una caja de galletas caseras y una carpeta llena de papeles. Acababa de terminar la rutina matutina de darles de comer y estaba pensando en echarse una siesta cuando sonó el timbre. Freya ladró una vez, con un sonido profundo y protector, y luego fue a investigar. A través de la ventana, Nate vio el rostro alegre de Colleen y sintió una mezcla de placer y aprensión. Le había gustado conocerla a ella y al Dr. Piton, pero que alguien viniera a su casa le parecía una intrusión en el mundo privado que había construido con los perros. Aún así, abrió la puerta. «Espero no molestarte», dijo Colleen, sosteniendo la lata de galleta. «Hice de más y pensé que te gustaría algo casero. Sé que has estado muy ocupado con los cachorros. Es muy amable de tu parte». Colleen lo siguió a la cocina, con Freya olfateándole los talones con interés. La casa estaba más limpia que antes de que llegaran los perros. Nate había adquirido la costumbre de limpiar las superficies y pasar la aspiradora a diario para adelantarse al caos de los cachorros, pero aún así parecía escasa, temporal. «Bonita casa», dijo Colleen, aunque no había mucho que elogiar. «¿Cómo están los pequeños? Crecen como la mala hierba. Titans ya intenta salir de la caja. Scout descubrió ayer cómo ladrar y ahora todos lo hacen. Es maravilloso». Dejó la carpeta sobre la mesa de la cocina. «Escucha, espero que no te parezca que me estoy extralimitando, pero quería hablar contigo de algo. ¿Podemos sentarnos?» Nate señaló las sillas y se sentaron uno frente al otro. A través de la puerta, podía oír a los cachorros empezando a despertarse, haciendo sus pequeños y exigentes ruidos. Freya se dirigió inmediatamente a la habitación libre para ver cómo estaban. «Es una buena madre», observó Colleen. «La mejor. Ha sido increíble con ello, incluso cuando apenas tenía fuerzas para mantenerse en pie». Colleen abrió la carpeta y sacó varias páginas impresas. «En realidad, eso tiene que ver con el motivo por el que estoy aquí. El médico mencionó que Freya probablemente procedía de una perrera, y eso me hizo pensar. Tenemos un grave problema en esta zona con los perros abandonados, especialmente en invierno. Los refugios de Traverse City y Posky están saturados. Hay gente buena que intenta ayudar, pero no hay una red organizada, ni una infraestructura real». Extendió los papeles sobre la mesa. Nate vio formularios, documentos y lo que parecían artículos sobre organizaciones de rescate de animales. «Algunos de nosotros hemos estado hablando de poner en marcha algo a nivel local. Lo llamamos Maple Ridge Rescue Network, y de momento es solo un grupo de voluntarios que acoge animales hasta que les encontramos un hogar, coordina con los refugios y quizá recauda fondos para ayudar con los gastos médicos. Nada sofisticado, pero algo que realmente podría marcar la diferencia». Nate cogió uno de los formularios. Era una solicitud para acoger animales. «Y tú estás aquí porque quieres que forme parte de esto». «Estoy aquí porque ya formas parte de ello, lo quieras o no». La sonrisa de Colleen era amable. «Nate, acogiste a un perro moribundo y a 5 cachorros en pleno invierno. Llevas 3 semanas cuidándolos sin descanso. Eres exactamente el tipo de persona que necesita esta red». «No estoy seguro de eso. Solo hice lo que cualquiera haría. Sin embargo, la mayoría de la gente no lo haría. La mayoría de la gente habría hecho una llamada y se habría vuelto a la cama. Tú no lo hiciste». Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. «Mira, no te estoy pidiendo que te comprometas a nada grande, pero una vez que estos cachorros sean adoptados, si estuvieras dispuesto a acoger a otro perro o 2, solo temporalmente, hasta que les encontremos un hogar permanente, sería de gran ayuda». Nate miró los papeles. Una parte de él quería decir que no inmediatamente, para proteger la frágil rutina que había construido, para mantener su mundo pequeño y manejable. Pero otra parte de él
La parte que había ido despertando lentamente durante las últimas 3 semanas, se preguntaba si tal vez eso era exactamente lo que necesitaba. No solo cuidar de estos 6 perros, sino formar parte de algo más grande, algo que importara. ¿Puedo pensarlo?, preguntó. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Colleen se levantó para marcharse, pero se detuvo. Debo mencionar que el próximo miércoles por la tarde tenemos una reunión en la clínica. Solo unas pocas personas interesadas en participar. Serías bienvenido. Sin presión, solo para escuchar lo que estamos planeando. Después de que ella se fuera, Nate se sentó a la mesa con la carpeta frente a él, abrió la lata de galletas y encontró galletas con chispas de chocolate que olían como su infancia, como el tipo de cosa que una madre haría para sus hijos al volver de la escuela. Comió una, luego otra, mirando la solicitud de acogida sin leerla realmente. Esa noche, sonó su teléfono. No era habitual que alguien llamara a las 8:00. Y cuando vio el nombre de Catherine en la pantalla, su corazón dio un vuelco incómodo. Hola, Nate. Hola. Espero no llamar demasiado tarde. Su voz le resultaba familiar y extraña al mismo tiempo, como una canción cuya letra se sabía de memoria. No pasa nada, ¿va todo bien? Todo va bien. Hoy he hablado con Lauren y me ha contado lo de los perros. Solo quería llamarte para decirte que lo que estás haciendo es maravilloso. Nate no sabía qué decir. Apenas habían hablado desde que se formalizó el divorcio. Su comunicación se limitaba a breves correos electrónicos sobre asuntos financieros o correo reenviado. Escuchar su voz hablando de algo que no fuera papeleo le parecía surrealista. Gracias, logró decir. Ella dijo, suenas diferente, más feliz, quizá más comprometido. Supongo que sí. Miró hacia la habitación libre donde Freya y los cachorros dormían. Es difícil ser indiferente cuando tienes 5 cachorros gritando por comida cada pocas horas. Catherine se rió y el sonido le trajo una oleada de recuerdos. Los domingos por la mañana haciendo tortitas, los niños todavía en pijama. Catherine riéndose de algo que había dicho Bryce. ¿Cuándo había dejado de prestar atención a esa risa? Me alegro, dijo ella. Me preocupaba que te mudaras allí solo. Sé que ya no me corresponde preocuparme, pero son viejas costumbres, ya sabes. No pasa nada. Te lo agradezco. Hizo una pausa y luego añadió. ¿Cómo estás? Bien. De hecho, mejor que bien. He estado tomando clases de cerámica. He empezado a hacer voluntariado en la biblioteca. Es extraño empezar de nuevo a los 50, pero también es emocionante. Suena genial, Catherine. De verdad. Hablaron durante unos minutos más. Una conversación cuidadosa que evitaba cualquier tema demasiado personal o doloroso. Pero cuando colgaron, Nate sintió que algo cambiaba. No era exactamente arrepentimiento, ni esperanza de reconciliación. Era más bien aceptación. Catherine había seguido adelante. Estaba construyendo una vida que la hacía feliz. Él estaba haciendo lo mismo a su manera, con tropiezos. A la mañana siguiente, Nate se despertó temprano por los ladridos de Freya. No eran sus ladridos de alerta habituales, sino algo más urgente. Se vistió rápidamente y corrió a la habitación de invitados, donde encontró a Iris Kowalski. Su anciana vecina miraba a través de la ventana de la puerta trasera. Abrió la puerta y ella parecía avergonzada. Siento mucho molestarte, Nate. Vi las luces encendidas y oí llorar a los cachorros, y sentí curiosidad. Mi marido y yo criábamos labradores retrievers hace años, y ese sonido me trajo recuerdos. No es ninguna molestia. Se encontró sonriendo. ¿Le gustaría conocerlos? El rostro de Iris se iluminó como el de un niño en la mañana de Navidad. ¿Puedo? La llevó a la habitación libre, donde los cachorros se estaban despertando, estirándose, bostezando y revolcándose unos sobre otros. Freya se acercó a Iris con cautela, e Iris extendió la mano para que el pastor la oliera. Es preciosa, dijo Iris en voz baja. ¿Y esos bebés? Dios mío. ¿Quiere coger uno? ¿Me deja? Nate cogió a Willow, la dulce hembra de color canela, y la colocó con cuidado en los brazos de Iris. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas mientras acunaba al cachorro. No he tenido un cachorro en brazos desde que murió Chester, dijo. Era nuestro último labrador. Murió hace 3 años y me dije a mí misma que era demasiado mayor para tener otro perro, que no sería justo para el animal. Pero Dios mío, lo he echado de menos. Su calidez, su confianza. Se sentaron juntos en el suelo, Iris con Willow en brazos y Nate dando el biberón a los demás. Ella le habló de los labradores que ella y su difunto marido habían criado, de la alegría de ver crecer a los cachorros y encontrarles una familia, del vacío que se había creado en su casa tras la muerte de Chester y que nunca había llegado a llenarse del todo. ¿Sabes?, dijo pensativa, hay un dolor que viene con la pérdida de un animal de compañía, pero también hay un dolor que viene de tener amor que dar y nadie a quien dárselo. Las palabras impactaron profundamente a Nate. Eso era lo que había estado sintiendo estos últimos meses, ¿no?
No solo el dolor por su matrimonio fallido, sino el dolor de tener toda esta capacidad de cuidar y no tener dónde canalizarla. Se había cerrado, se había aislado, pero el amor seguía ahí. Solo necesitaba un lugar donde ir. Iris, dijo lentamente, ¿te gustaría venir alguna vez para ayudar con los cachorros? Me vendría bien un par de manos extra, y parece que nos vendría bien a los dos. Su sonrisa era radiante. Me encantaría más de lo que imaginas. Vino al día siguiente y al otro también. Le enseñó a Nate cosas que había aprendido tras años criando perros, cómo socializar a los cachorros adecuadamente, cómo interpretar su lenguaje corporal, cómo empezar con el adiestramiento básico, incluso a esa edad tan temprana. A cambio, Nate le dio algo por lo que volver a preocuparse, una razón para salir de su casa vacía y recordar lo que se sentía al ser necesaria. El miércoles por la tarde, Nate subió a Freya a su coche y condujo hasta la clínica veterinaria para la reunión que Colleen le había mencionado. Se dijo a sí mismo que solo iba a escuchar para ver de qué se trataba, que no se comprometía a nada. Pero en la caja del asiento del copiloto estaba la solicitud de acogida cumplimentada. La sala de reuniones era pequeña, con una docena de sillas plegables dispuestas en círculo. Cuando Nate llegó, había 8 personas allí, con edades comprendidas entre los 20 y los 60 años. Colleen le presentó a una profesora jubilada llamada Phyllis, a una joven pareja que tenía una granja a las afueras de la ciudad, a un mecánico llamado Roy, que al parecer sentía debilidad por los pitbull, y a otras personas cuyos nombres Nate intentó recordar. El doctor Petton dirigió la reunión y habló sobre el alcance del problema, el número de animales que necesitaban ayuda y los recursos que necesitarían para crear una red eficaz. La gente compartió sus propias experiencias con animales rescatados, sus frustraciones con el sistema actual y sus esperanzas sobre lo que podrían crear juntos. Cuando el doctor Petton preguntó si alguien quería compartir su historia, Nate se encontró hablando. Les contó cómo había encontrado a Freya y a los cachorros. Les habló de las últimas 3 semanas y de cómo cuidar de ellos le había aportado algo que no sabía que echaba de menos. Su voz se quebró un poco cuando habló de la visita de Iris para ayudar, de la llamada de su hija para preguntarle por los perros, de la sensación de estar haciendo por fin algo importante. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Entonces Colleen tomó la palabra. Por eso hacemos esto, dijo. No solo por los animales, aunque son muy importantes, sino también por nosotros, por lo que ocurre cuando decidimos preocuparnos por algo ajeno a nosotros mismos. Al final de la reunión, Nate se había inscrito como voluntario de acogida, se había comprometido a acoger perros una vez que los cachorros fueran colocados, a formar parte de algo más grande que su pequeño mundo. Al salir hacia su coche con Freya a su lado, sintió algo que no había sentido en años, sintió que pertenecía a algún lugar. El paquete llegó un martes por la tarde. 4 semanas después de que Nate encontrara a los perros. Estaba esperando algunos suministros que había pedido, almohadillas de entrenamiento para cachorros por internet y una nueva bolsa de comida. Así que, cuando vio la caja en el porche, al principio no le dio importancia. Luego se fijó en la dirección del remitente, el apartamento de Lauren en Ann Arbor. Dentro había un álbum de fotos, de esos con fundas de plástico transparente que protegen las fotos de las huellas dactilares y del paso del tiempo. La encuadernación estaba gastada, la cubierta ligeramente descolorida, y cuando Nate lo abrió, lo reconoció inmediatamente. Era el álbum que Catherine había guardado de la infancia del niño, el que estaba en la estantería del salón de la casa que ya no era suya. Dentro de la cubierta había una nota escrita, con la cuidadosa letra de Lauren. Papá, mamá me ha ayudado a hacer una copia de esto para ti. Pensé que deberíais tenerlo. Los perros parecen maravillosos. Bryce y yo estamos pensando en visitaros dentro de un par de semanas. Si os parece bien, me gustaría conocer a Freya y a los cachorros. Y me gustaría veros. Con cariño, Lauren. Nate se sentó a la mesa de la cocina y pasó las páginas lentas. Allí estaba Bryce de bebé, increíblemente pequeño, envuelto en una manta azul en los brazos de Catherine. Lauren a los 2 años, cubierta de barro por haber estado jugando en el jardín. Ambos niños en su primer día de guardería, sin los dientes delanteros y con mochilas más grandes que ellos, fiestas de cumpleaños, disfraces de Halloween, mañanas de Navidad. Él aparecía en algunas de las fotos, de pie al fondo de la fiesta del 5º cumpleaños de Bryce, mirando el reloj, sentado en el sofá durante una reunión festiva, con el portátil abierto sobre las rodillas, mientras los niños jugaban con sus regalos. En la graduación de Lauren de la escuela secundaria, estaba allí, pero no estaba allí. Su expresión era distante, incluso cuando sonreía para la cámara. Pero lo más doloroso eran las fotos en las que debería haber estado, y no estaba. La obra de teatro de la escuela primaria, en la que Catherine se sentó sola entre el público.
el baile de padres e hijas al que Lauren había ido con su abuelo, los partidos de fútbol americano del instituto de Bryce, en los que Catherine se quedaba al margen, envuelta en un abrigo, animando sola. Nate cerró el álbum y se llevó las manos a la cabeza. La prueba estaba ahí, en las páginas envueltas en plástico. Año tras año de ausencia, de elegir el trabajo en lugar de la presencia, de creer que tenía más tiempo y que podría compensarlo más adelante, que proporcionar económicamente era lo mismo que estar presente. Se había dicho a sí mismo que estaba construyendo un futuro para su familia, pero lo que realmente había estado haciendo era construir una excusa para evitar el trabajo complicado y desordenado de estar presente. Era más fácil responder a los correos electrónicos que ayudar con los deberes, más fácil atender llamadas de trabajo que entrenar al equipo infantil, más fácil quedarse hasta tarde en la oficina que asistir a un recital de piano. Y ahora sus hijos habían crecido, y esos momentos se habían perdido para siempre. No podía recuperarlos, no podía rehacer su infancia, ni reparar el daño que su ausencia había causado. Lo único que podía hacer era reconocerlo, asumirlo e intentar hacerlo mejor en él. Freya entró en la cocina y apoyó la cabeza en su rodilla. Siempre parecía saber cuándo necesitaba consuelo. Esta perra, que había pasado por cosas mucho peores que él, pero aún así encontraba la capacidad de preocuparse. Le acarició las orejas y se permitió llorar por primera vez desde el divorcio. No eran lágrimas silenciosas, sino un llanto real, del tipo que brotaba desde lo más profundo de su pecho, donde había estado almacenando el dolor y el arrepentimiento durante años. Cuando finalmente se detuvo, agotado y exhausto, tomó su teléfono y llamó a Lauren. Ella respondió al segundo tono. «Hola, papá. Recibí el álbum», dijo. Su voz era áspera. «Gracias por enviarlo. No estaba seguro de si querrías verlo. Mamá pensó que podría ser demasiado doloroso. Es doloroso, pero necesitaba verlo. Necesitaba ver realmente lo que me había perdido, lo que había elegido perderme». Respiró hondo. «Lauren, lo siento mucho. Sé que ya te lo he dicho antes, pero al ver esas fotos, al ver todas las veces que no estuve ahí, solo quiero que sepas lo mucho que lo siento». Ella se quedó callada un momento. Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. «Sé que lo estás, papá. Siempre he sabido que nos querías. Simplemente no sabías cómo demostrarlo. O te daba demasiado miedo demostrarlo. No lo sé. Tenía miedo», admitió, «de fracasar. Tu madre era tan natural con vosotros, tan buena en todo. Yo sentía que siempre lo hacía mal, así que dejé de intentarlo. Me decía a mí mismo que lo que se me daba bien era trabajar, que manteneros era mi forma de demostraros mi amor, pero no era suficiente, ¿verdad?» «No», dijo Lauren en voz baja, «no lo era. Te necesitábamos a ti, papá, no a tu sueldo. Ahora lo sé. Estoy intentando aprender a ser diferente, a estar presente. Estos perros me lo han enseñado. Por extraño que parezca, cada pocas horas necesitan algo de mí, y no puedo posponerlo ni delegarlo. Simplemente tengo que estar ahí. ¿Y sabes qué? Se me da bien. Puedo estar presente cuando decido estarlo. Te creo. Y papá, por eso quiero visitarte. No para castigarte por el pasado, sino para ver si podemos construir algo nuevo». Bryce piensa lo mismo. «Ha estado hablando de venir en coche desde Austin dentro de unos meses». «Me gustaría», dijo Nate. «Me gustaría mucho». Hablaron de la logística. Ella podría venir el fin de semana siguiente, quedarse 2 noches, si a él le parecía bien. Él le aseguró que estaba más que bien, que prepararía la habitación de invitados, ahora que los cachorros se habían mudado a un recinto más grande en la sala de estar. Ella se rió, con esa risa fácil que le recordaba a cuando era pequeña. Después de colgar, Nate miró su casa alquilada con nuevos ojos. Todavía parecía temporal, medio habitada, pero eso podía cambiar. Podía hacer que se sintiera como un hogar, al menos durante el tiempo que estuviera allí. Y donde quiera que acabara después, podría hacerlo mejor. Podría ser mejor. A la mañana siguiente, fue a la ferretería a comprar pintura y materiales. La habitación libre necesitaba una reforma si Lauren iba a quedarse en ella. Mientras estaba allí, se encontró con el Dr. Piton en el pasillo de la madera, examinando tablones de 2x4. «Nate», dijo el veterinario con cordialidad, «crece a pasos agigantados. Titán ya está intentando escapar de cualquier recinto en el que lo pongo. Esta semana voy a construir un corral adecuado para cachorros. Eso es lo que me gusta oír». El Dr. Piton sonrió. «¿Te estás adaptando a Maple Ridge?» «Vale. Sé que no es el lugar más emocionante. En realidad, me estoy adaptando mejor de lo que esperaba. Mejor que en cualquier otro sitio en el que haya vivido en mucho tiempo». Hablaron durante unos minutos sobre la red de rescate, sobre el primer perro en acogida que iba a estar disponible, un beagle anciano cuyo dueño había fallecido.
Nate se encontró ofreciéndose como voluntario para quedarse con el Beagle una vez que los cachorros fueran adoptados, sorprendido por lo natural que le había resultado la oferta. ¿Te invito a un café?, preguntó el doctor Petón. Hay un sitio justo al final de la calle. Nate estuvo a punto de decir que no por costumbre, pero se contuvo. Eso era precisamente lo que solía hacer: rechazar invitaciones, evitar las relaciones sociales, mantener a la gente a distancia para poder volver a la tarea que le esperaba. Pero no había ninguna tarea esperándole, solo una casa vacía y unos perros que probablemente estaban durmiendo después del desayuno. Claro, dijo, me encantaría. Se sentaron en una mesa de la esquina de la cafetería, bebiendo café solo y hablando como suelen hacer los hombres, sobre temas en lugar de directamente sobre él. El doctor Petón mencionó su propio divorcio, hace ya años, y cómo le había obligado a reconstruir su vida desde cero, cómo se había volcado en su trabajo, en la clínica, en ayudar a los animales porque era más fácil que ayudarse a sí mismo. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que el trabajo no era suficiente. Dijo que necesitaba conexión, comunidad, un propósito más allá de mi trabajo. La red de rescate ha sido parte de eso para mí. Y conocer a gente como tú, personas que se preocupan lo suficiente como para actuar, me recuerda por qué esto es importante. Nate le habló del álbum de fotos, de ver su ausencia documentada tan claramente en la visita prevista de su hija. El veterinario escuchó sin juzgar, asintiendo con la cabeza en señal de comprensión. Lo que pasa con los errores, dijo el doctor Petón, es que no podemos deshacerlos, pero podemos aprender de ellos y tomar decisiones diferentes en el futuro. Parece que eso es lo que estás haciendo. Lo intento algunos días. No estoy seguro de saber cómo. Ninguno de nosotros sabe realmente cómo. Simplemente seguimos apareciendo y haciendo lo correcto. Eso es todo lo que podemos hacer. Se despidieron en el aparcamiento con la intención de volver a verse, quizá para cenar juntos alguna vez. Nate condujo a casa sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en meses, tal vez años. Estaba haciendo amigos, estaba reparando las relaciones con sus hijos, estaba construyendo algo que importaba, una comida para los cachorros y una conversación sincera a la vez. Esa noche, Iris vino a ayudar con la cena de los cachorros. Desarrollaron una rutina en la que ella sostenía a cada cachorro mientras Nate preparaba su comida, hablándoles con la voz suave que probablemente había usado con sus propios hijos años atrás. Los cachorros la adoraban, se subían a su regazo, le lamían las manos y se quedaban dormidos contra su hombro. ¿Sabes?, dijo mientras Scout dormitaba en sus brazos. He estado pensando en lo que pasará cuando adopten a estos pequeños. Vas a acoger a más perros, ¿verdad? Ese es el plan. Bueno, me gustaría ayudar con eso también si me dejas. Soy buena con los que están asustados, los que han pasado por traumas. Tengo paciencia y tiempo, y significaría mucho para mí volver a ser útil. Iris, ya eres útil. Ha sido una bendición estas últimas semanas. Ella le sonrió con los ojos brillantes. Nos estamos ayudando mutuamente, Nate. Eso es lo que es la comunidad. Eso es lo que importa. Pensó en ello después de que ella se marchara, mientras limpiaba los desastres de los cachorros y se preparaba para la comida nocturna. Comunidad, conexión, estar ahí para los demás. Eran cosas que había dado por sentadas en su antigua vida. Cosas que había asumido que siempre estarían ahí sin ningún esfuerzo por su parte. Ahora entendía que las relaciones requerían cuidado, que la presencia era una elección que se hacía una y otra vez, que construir una vida que valiera la pena significaba ser lo suficientemente vulnerable como para dejar entrar a la gente. Los cachorros tenían ahora 5 semanas, a solo unas semanas de estar listos para ser adoptados. La idea de dejarlos ir le dolía más de lo que Nate había esperado, pero sabía que era parte del proceso. Irían a buenos hogares, a familias que los amarían y cuidarían, y entonces él haría espacio para el siguiente animal que necesitara ayuda, y el siguiente, y el siguiente. Estaba construyendo algo aquí, en Maple Ridge, algo real y duradero. No era una vida perfecta, pero sí honesta. No estaba exenta de dolor ni de remordimientos, pero tenía un propósito y una conexión, y la elección diaria de estar presente. Y por ahora, por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. La mañana en que Lauren debía llegar, Nate se despertó temprano y encontró un sobre en el felpudo. No estaba en el buzón, ni pegado a la puerta, sino deslizado por debajo de ella durante la noche, mientras él y Freya dormían. El sobre era blanco liso, no tenía remitente, solo su nombre escrito con tinta azul en la parte delantera, en cuadrículas cuidadosamente escritas. Freya lo olisqueó con recelo cuando él lo recogió. Algo en su lenguaje corporal cambió. Echó las orejas hacia atrás, bajó la cola y soltó un gruñido de advertencia que Nate nunca le había oído antes. ¿Qué pasa, chica? Abrió el sobre y sacó una hoja de papel de cuaderno doblada en 3 partes. La letra era la misma que la del sobre,
clara y controlada. Señor Kemper, usted no me conoce, pero yo sé quién es usted y lo que ha estado haciendo. Necesito contarle algo sobre la perra que encontró. En realidad se llama Heidi y pertenece a un hombre llamado Frank Dodden, que tiene una perrera en Clearwater, a 2 pueblos de aquí. La lleva buscando desde que desapareció hace 6 semanas. Para él es muy valiosa porque tiene un pedigrí de campeona y da a luz cachorros de gran calidad que vende por mucho dinero. Trabajé para Frank durante un tiempo y no pude soportar lo que vi. Los perros, encerrados en jaulas pequeñas, eran criados en cada ciclo de celo hasta que quedaban agotados. Heidi era uno de los casos más graves. Había tenido al menos 4 o 5 camadas antes de esta, quizá más. Cuando volvió a quedarse embarazada y empezó a parecer débil, supe que él la mataría a trabajar o la sacrificaría cuando ya no pudiera producir más. Así que la ayudé a escapar. Una noche abrí su jaula y la llevé al bosque. Había estado observando tu casa. Vi que tenías las luces encendidas hasta tarde por la noche y pensé que podrías ser alguien que me ayudaría. Siento haberte puesto en esta situación sin preguntarte, pero no podía dejar que volviera allí y no podía quedármela. Frank ha estado preguntando por ella. Sabe que estaba embarazada y quiere esos cachorros. Ha ofrecido una recompensa por cualquier información. Hasta ahora, nadie sabe dónde está, pero Clearwater es un lugar pequeño y los rumores corren rápido. Él tiene mal genio y no le gusta perder las cosas que considera de su propiedad. No puedo decirte quién soy porque temo lo que haría si se enterara de que la ayudé, pero necesitaba que supieras a qué te enfrentas. Esa perra eligió confiar en ti. Por favor, no la defraudes. Un amigo. Nate leyó la carta 3 veces, con las manos temblando cada vez más. Freya se apretó contra su pierna, todavía tensa, todavía sintiendo que algo iba mal. Él la miró y pensó en todo lo que implicaba la carta. 6 semanas antes, embarazada y hambrienta, había viajado Dios sabe cuánto para escapar. Había dado a luz en el frío, había mantenido vivos a sus cachorros de alguna manera y había llegado a su puerta con pura determinación y suerte. Y en algún lugar había un hombre que la consideraba su propiedad, que la quería de vuelta, que tenía mal genio y la costumbre de rastrear las cosas que había perdido. El primer instinto de Nate fue llamar a la policía. Pero, ¿qué les diría? Una perra apareció en mi casa y ahora alguien dice que es robada. Legalmente, no sabía en qué situación se encontraba. Si Dutton podía demostrar que era el dueño, ¿se llevarían a Freya? ¿Se llevarían a los cachorros? La idea de que Freya volviera a esa vida en la que los cachorros se vendían para financiar más crueldad le revolvió el estómago a Nate. Pero la idea de infringir la ley, de enfrentarse a un hombre enfadado con intereses económicos en esos animales, le hacía temblar las manos. Sacó su teléfono y llamó al Dr. Patton. Apenas eran las 7 de la mañana, pero el veterinario respondió al tercer tono, con voz alerta a pesar de la temprana hora. Nate, ¿todo bien? Necesito tu consejo. ¿Ha pasado algo? Leyó la carta en voz alta, con voz firme a pesar del miedo que se le retorcía en el pecho. Cuando terminó, hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. De acuerdo, dijo finalmente el Dr. Patton. En primer lugar, no te asustes. En segundo lugar, Freya no va a volver a esa situación. No me importan los tecnicismos legales, pero si él puede demostrar que es suya, tendrá que demostrar la propiedad. ¿Tiene microchip? No. Lo comprobé cuando la trajiste. ¿Tiene papeles de registro? Es poco probable para un criador aficionado. ¿Tiene pruebas de que fue robada y no abandonada? Aún menos probable. La voz del veterinario era firme. Lo que tiene es una perra que estaba en tan mal estado cuando la encontraste, que cualquier persona razonable concluiría que había sido abandonada o se había escapado debido a negligencia. Entonces, ¿qué hago? Documenta todo. Toma fotos del estado de Freya cuando la encontraste. ¿Tienes alguna? Tomé algunas el primer día solo para seguir su recuperación. Perfecto. Documenta sus cicatrices, su bajo peso, sus graves lesiones. Tienes mis registros médicos que muestran que estaba gravemente desnutrida. Establece un rastro documental que demuestre que encontraste una perra callejera en peligro y le prestaste cuidados. Luego presenta un informe ante el control de animales sobre una supuesta operación de cría en Clearwater. ¿No le dará eso una pista de que la tengo? Es posible, pero también lo pondrá a la defensiva. Si está llevando a cabo una operación que viola las leyes de bienestar animal, no querrá llamar la atención de las autoridades. Y si viene a buscarla, usted ya se habrá establecido como el hallador legal de un animal abandonado. Nate asimiló esto, y su mente comenzó a imaginar diferentes escenarios. Hay algo más. Mi hija viene a visitarme hoy. Viene en coche desde Ann Arbor. Si este tal Dutton está preguntando por ahí, si la gente empieza a relacionar a los perros con mi dirección, entonces nos movemos más rápido que él. El tono del Dr. Patton se volvió más urgente. Tengo una colega, Greta Kowalski,
Es una abogada que lleva casos de bienestar animal de forma gratuita. Déjame llamarla para que me dé su opinión. Mientras tanto, haz esas fotos. Escribe todo lo que recuerdes sobre el hallazgo de Freya y reúne todos tus registros médicos. Prepararemos tu caso antes de que él tenga oportunidad de preparar el suyo. Hugh, tengo miedo. La confesión salió antes de que Nate pudiera evitarlo. No solo por mí, sino por Freya, por los cachorros. Ya han pasado por mucho. Lo sé, pero no estás sola en esto. La red de rescate que estamos creando. Nos cuidamos unos a otros. Y no dejamos que animales inocentes sufran porque alguien los vea como mercancía. Hizo una pausa. ¿Tienes algún lugar donde puedan ir los perros si necesitas sacarlos de casa rápidamente? Iris, mi vecina, los acogería sin dudarlo. Bien, ten en cuenta esa opción. Voy a hacer algunas llamadas. Quédate donde estás y te llamaré en menos de... Después de colgar, Nate se quedó en su cocina con la carta en la mano, tratando de procesar todo lo que había pasado. Había rescatado a un perro, o eso creía. Ahora resultaba que podría haber robado uno, dependiendo de cómo se mirara. Podría tener problemas legales. Podría enfrentarse a un hombre enfadado con intereses económicos en los animales que había llegado a querer. Su hija iba a venir hoy en coche, entrando en una situación que él aún no comprendía del todo. Pero una cosa estaba absolutamente clara. Freya no iba a volver. Los cachorros no iban a ser vendidos para financiar más sufrimiento. Cualquiera que fuera el riesgo legal o personal que eso supusiera para él, lo aceptaría. Había cosas por las que valía la pena luchar, por las que valía la pena pelear, incluso cuando se tenía miedo. Freya se apoyó en él, y él se arrodilló a su altura, sosteniendo su cara suavemente entre sus manos. Sus ojos marrones lo miraban con total confianza. El tipo de confianza que había pasado toda su vida tratando de ganarse de las personas que amaba y fracasando. Esta perra que había sido herida, utilizada y abandonada, confiaba plenamente en él. No traicionaría esa confianza. Todo va a salir bien, le dijo. Te prometo que todo va a salir bien. Sonó su teléfono. La doctora Petón había vuelto a llamar antes de lo esperado. Greta podía reunirse con él esa misma tarde a las 2. Quería ver toda la documentación y le iba a ayudar a presentar una denuncia formal ante el Servicio de Control de Animales. También iba a redactar una declaración que le reconocía como propietario legal de Freya en virtud de los derechos de hallazgo y abandono. Tan rápido. Así de rápido. Ella se toma estas cosas muy en serio, Nate. Ha ayudado a cerrar 3 fábricas de cachorros en el norte de Michigan en los últimos 5 años. Si Dutton está llevando a cabo el tipo de operación que sugiere tu carta, ella se asegurará de que afronte las consecuencias. De acuerdo. Nate respiró hondo. De acuerdo. Bien. Una cosa más. Probablemente deberías contarle a Lauren lo que está pasando. Es adulta. Se merece saber en qué se está metiendo. Tienes razón. La llamaré. Lo hizo, y pilló a Lauren justo cuando estaba cargando su coche en Ann Arbor. Le explicó todo con la mayor calma posible. La carta, las posibles complicaciones, la consulta legal de esa tarde. Esperaba que se enfadara o se asustara, que tal vez cancelara su visita. En cambio, se quedó callada un momento y luego dijo algo que lo sorprendió. Papá, voy a ir. De hecho, me alegro de ir. No deberías tener que lidiar con esto solo. Lauren, si las cosas se complican, pues, se complican. Ahora estos perros son tuyos, papá. Esto es importante para ti, lo que significa que es importante para mí. Su voz era firme. Estaré allí en 3 horas. Lo resolveremos juntos. Después de colgar, Nate se quedó en la cocina con lágrimas en los ojos por segunda vez en esa semana. Su hija, que tenía todas las razones para mantener la distancia, a la que había fallado tantas veces, conducía 3 horas para estar a su lado en una situación que podía complicarse. No porque tuviera que hacerlo, sino porque había decidido hacerlo. Quizás realmente estaba construyendo algo nuevo. Quizás, después de todo, no era demasiado tarde. Pasó el resto de la mañana documentándolo todo, haciendo fotos y escribiendo notas detalladas sobre el hallazgo de Freya y los cachorros. Cuando Lauren llegó, justo antes del mediodía, lo abrazó con fuerza y se fue inmediatamente a conocer a los perros. Freya, que solía ser cautelosa con los extraños, se acercó a ella y le apoyó la cabeza en la mano. «Es preciosa, papá», dijo Lauren en voz baja. «Todos lo son». «Así es», asintió Nate. «Y no voy a dejar que nadie se los lleve», dijo Lauren mirándolo. Y había algo parecido al orgullo en sus ojos. «Bien, entonces, asegurémonos de que eso no suceda». Greta Kowalski resultó ser la sobrina de Iris, un hecho que salió a la luz en los primeros 5 minutos de su encuentro en la clínica veterinaria. Tenía unos 45 años, el pelo corto de color gris acero y una mirada directa que sugería que había visto demasiada crueldad como para que nada le sorprendiera ya.
Extendió la documentación de Nate sobre el escritorio del Dr. Patton y la estudió con la intensidad de alguien que se prepara para la batalla. Lauren se sentó junto a Nate con una presencia tranquila y reconfortante. Había pasado la hora del almuerzo jugando con los cachorros y Nate la había visto enamorarse de ellos de la misma manera que él, especialmente de Ember, la más pequeña, que se había acurrucado en el regazo de Lauren y se había quedado dormida con total confianza. «Esto es bueno», dijo Greta, tocando las fotos. «Muy bueno. Estas imágenes muestran pruebas claras de negligencia y maltrato. Las cicatrices, la desnutrición, el estado de sus patas. Ningún propietario responsable permitiría que un animal se deteriorara así. Así que, legalmente, es mía», preguntó Nate. «Legalmente, es complicado. La ley de Michigan sobre animales encontrados es confusa. Pero lo que podemos establecer es que encontraste una perra callejera en condiciones que ponían en peligro su vida y le prestaste atención de emergencia. Lo has documentado todo meticulosamente. Has incurrido en importantes gastos veterinarios y, lo más importante, la perra fue encontrada sin identificación, sin placa en el collar ni microchip. Ella lo miró. Si Dutton quiere reclamarla, tendrá que demostrar que es suya. Y si lo hace, también tendrá que explicar por qué su propiedad se estaba muriendo de hambre a 30 kilómetros de su domicilio. Y los cachorros nacieron bajo tu cuidado y bajo tu techo. Eso hace que la cuestión de la propiedad sea aún más confusa para él. Greta sacó un bloc de notas y empezó a escribir. «Esto es lo que vamos a hacer. Primero, voy a presentar una denuncia formal ante el control de animales por sospecha de maltrato animal en la dirección de Dutton. Eso dará lugar a una investigación. Segundo, voy a redactar una declaración jurada que establezca tus derechos como hallador de un animal abandonado. Tercero, vamos a ser proactivos para adelantarnos a esto. ¿Qué significa eso? Significa que contactaremos con Dutton directamente antes de que él se ponga en contacto contigo. Estableceremos la narrativa según nuestros términos». Ella vio la expresión de Nate y añadió, «Yo me encargaré de la comunicación. No tienes que enfrentarte a él». «No». La palabra salió firme, sorprendiéndole incluso a él mismo. «Debo formar parte de ello. Son mis perros. No voy a esconderme». Lauren se acercó y le apretó la mano. Greta lo estudió por un momento y luego asintió. «De acuerdo, pero lo haremos a mi manera, en un entorno controlado y con testigos. Organizaré una reunión en la oficina del sheriff en Clearwater, un entorno oficial, con presencia de las fuerzas del orden, todo documentado. Presentaremos nuestro caso, le mostraremos las pruebas del estado de Fryer y le dejaremos claro que seguir adelante con esto solo atraerá una atención no deseada a su operación». «¿Crees que se echará atrás?», preguntó el Dr. Patton. «Las personas como Dutton son matones. Se aprovechan de que los demás tienen demasiado miedo o son demasiado pobres para defenderse. Cuando les plantas cara con pruebas y respaldo legal, suelen ceder». La expresión de Greta se endureció. «Y si no cede, lo enterramos en violaciones del bienestar animal hasta que desee haberse marchado». Durante los 2 días siguientes, las cosas se movieron rápidamente. La investigación de control animal comenzó con la visita de un inspector a la propiedad de Dutton. Greta presentó una denuncia formal con acusaciones detalladas. El periódico local, una pequeña publicación semanal, publicó un artículo sobre la creciente preocupación por las operaciones de cría en patios traseros en la zona. No se mencionó el nombre de Nate, pero el momento fue deliberado. Lauren prolongó su visita y llamó a su jefe para explicarle que necesitaba unos días libres por motivos personales. Ella y Nate entraron en un ritmo tranquilo. Ella le ayudaba a dar de comer a los cachorros por las mañanas. Tomaban café y hablaban de verdad sobre cosas que habían evitado durante años. Ella le contó la soledad que había sentido al crecer, cómo veía a otros niños con padres que estaban presentes, cómo había aprendido a dejar de esperar que él estuviera allí. Él la escuchaba sin defenderse, sin poner excusas, simplemente reconociendo el daño que había causado. «No sé cómo compensarte por todos esos años», dijo una mañana mientras veían a los cachorros jugar en el recinto del salón. «No puedes compensarme, papá, pero puedes hacerlo mejor en el futuro. Eso es lo que ya estás haciendo». Cogió a Ember, que se había acercado para investigar los cordones de sus zapatos. «Estos perros te necesitaban, y tú aparecías cada pocas horas, todos los días. No importaba lo cansado que estuvieras. Ese es el padre que yo necesitaba cuando era pequeña, el que simplemente aparecía. Estoy intentando aprender a hacerlo. No me sale de forma natural. Quizá no, pero lo estás haciendo de todos modos, y eso es lo que importa». Bryce llamó esa noche, y por primera vez en años, Nate le contó a su hijo toda la verdad sobre el divorcio, sobre sentirse perdido, sobre encontrar a los perros y cómo cuidarlos le había devuelto un propósito, sobre la situación legal con Dutton. Bryce escuchó sin interrumpir y,
Cuando Nate terminó, su hijo se quedó en silencio durante un largo rato. Papá, he estado enfadado contigo durante mucho tiempo. Sé que tienes todo el derecho a estarlo. Déjame terminar. He estado enfadado porque sentía que elegías el trabajo por encima de nosotros, por encima de mamá, por encima de todo lo que importaba. Y así fue. Pero estoy empezando a entender que probablemente estabas huyendo de algo, del miedo, quizás, del miedo a fracasar en las cosas que realmente importaban. Eso es exactamente lo que era, dijo Nate en voz baja. La cuestión es que ya no estás huyendo, estás defendiendo a estos perros, aunque sea aterrador y complicado. Eso es crecer, papá. Eso es cambiar. Bryce hizo una pausa. Estoy orgulloso de ti. No lo había dicho en mucho tiempo, quizá nunca, pero lo digo ahora. Nate tuvo que dejar el teléfono un momento para recomponerse. Cuando lo volvió a coger, su voz era áspera. Gracias, hijo. Eso significa más de lo que imaginas. Voy a intentar ir allí el mes que viene. Quiero conocer a Freya y ver esta nueva vida que estás construyendo. Después de colgar, Lauren lo abrazó. Eso estuvo bien. ¿Qué acaba de pasar? Eso estuvo muy bien. El miércoles por la mañana, Greta llamó. Había concertado la reunión con Dutton para el viernes por la tarde en la oficina del sheriff en Clearwater. Él había aceptado acudir, aunque se había mostrado hostil por teléfono. El propio sheriff estaría presente, junto con un agente de control de animales y un representante de la fiscalía. Va a ser tenso, advirtió Greta. No le gusta la investigación ni la atención de la prensa, pero eso nos favorece. El jueves por la noche estará a la defensiva. Nate no podía dormir. Estaba tumbado en la cama, escuchando la respiración de Freya en su lugar junto al colchón, pensando en el día siguiente. ¿Y si Dutton tenía documentación que él no conocía? ¿Y si la ley se ponía del lado de la propiedad por encima del bienestar? ¿Y si perdía a Freya y a los cachorros después de todo? Lauren, que dormía en la habitación de invitados, debió de oírlo moverse porque apareció en la puerta de su habitación alrededor de las 2 de la madrugada. Yo tampoco puedo dormir, dijo ella. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. ¿Quieres un té? Podemos sentarnos y preocuparnos juntos. Prepararon té de manzanilla y se sentaron a la mesa de la cocina en la casa silenciosa. Los cachorros dormían en su recinto, un montón de felicidad y confianza. Freya los había seguido desde el dormitorio y ahora yacía debajo de la mesa, con la cabeza sobre el pie de Nate. ¿Y si perdemos?, preguntó Nate. Entonces, lucharemos más fuerte, recurriremos, contrataremos a más abogados, haremos tanto ruido que no podrá ignorarlo. Lauren apretó la mandíbula con una determinación que le recordó a su madre. Pero no vamos a perder, papá. Tenemos las pruebas, tenemos la verdad, y nos tenemos el uno al otro. ¿Cuándo te has vuelto tan fuerte? Lo aprendí de mamá, y quizá un poco de ti, aunque no estuvieras tan presente como deberías. Me enseñaste que hay cosas por las que vale la pena luchar, por las que vale la pena sacrificarse, solo que entonces tus prioridades no eran las correctas, pero ahora sí lo son. El viernes por la mañana amaneció frío y soleado. Nate alimentó a los cachorros con la ayuda de Lauren, tratando de mantener las manos firmes. Iris vino a cuidar a los perros mientras ellos estaban fuera, y lo abrazó con fuerza antes de que se marcharan. Dale duro a ese hombre, le dijo con fiereza. Mi Greta no pierde estos casos, y no va a empezar a hacerlo ahora. El trayecto hasta Clearwater duró 40 minutos. El doctor Petón los recibió en la oficina del sheriff, y Colleen también acudió para ofrecerles apoyo moral. El edificio era pequeño e institucional, con luces fluorescentes y suelos de baldosas que resonaban al caminar. Un ayudante del sheriff los condujo a una sala de conferencias, donde Greta ya se estaba preparando, ordenando documentos y fotos en pilas ordenadas. 10 minutos más tarde, llegó Frank Dutton. Era un hombre corpulento, probablemente de 1,88 m, y con los hombros anchos, pelo ralo y una cara roja, que sugería hipertensión o una ira apenas controlada. Entró en la sala de conferencias como si fuera suya, con la mirada recorriendo al grupo reunido con evidente desprecio. Cuando su mirada se posó en Nate, algo depredador se reflejó en su rostro. Tú eres el que tiene a mi perra, dijo. No era una pregunta. Yo soy el que salvó a una perra moribunda y a sus cachorros, respondió Nate, manteniendo la voz firme. Si era tuya o no es discutible, dijo Dutton, avanzando hacia él. Pero el sheriff Garrison, un hombre robusto de unos 60 años con expresión seria, se interpuso entre ellos. Ya basta. Sentaos todos. Vamos a discutir esto como personas civilizadas o, señor Dutton, puede marcharse y continuaremos sin usted. Se sentaron a ambos lados de la mesa. El abogado de Dutton, un joven de aspecto nervioso con un maletín, se sentó junto a su cliente y parecía desear estar en cualquier otro lugar. Greta permaneció de pie, y cuando comenzó a presentar las pruebas del estado en que se encontraba Freya cuando Nate la encontró,
Su voz era tranquila pero implacable. Las fotos eran condenatorias. El cuerpo demacrado de Freya, sus patas sangrantes, su pelaje enmarañado, los registros veterinarios que mostraban desnutrición grave y signos de cría repetida. La cronología que establecía que la habían encontrado a 32 kilómetros de la dirección de Dutton, en estado crítico y sin identificación. La cara de Dutton se enrojecía con cada prueba. Esa perra vale $5,000. Tiene sangre de campeona. Esos cachorros son de mi propiedad. Entonces explíqueme, dijo Greta con frialdad, cómo su propiedad acabó muriendo en la nieve con 5 cachorros recién nacidos. Explique las cicatrices, la desnutrición, las pruebas de negligencia crónica. Explique por qué, si era tan valiosa, no le puso un microchip ni la vigiló mejor. Se escapó. Los perros se escapan. A 20 metros de distancia, embarazada, muriéndose de hambre, Greta deslizó un documento por la mesa. Este es el informe preliminar de la Inspección de Control Animal de su propiedad. Múltiples perros en jaulas demasiado pequeñas, comida y agua inadecuadas, falta de atención veterinaria. Se enfrenta a cargos por maltrato animal, señor. Múltiples cargos. La sala estaba en silencio, salvo por el zumbido de las luces fluorescentes. El abogado de Dutton se inclinó y le susurró algo urgente a Nate se quedó completamente quieto, con la mano de Lauren agarrándole debajo de la mesa, y esperó a ver si prevalecería la justicia o si tendría que luchar aún más por la familia que había encontrado en la nieve. El abogado de Dutton susurró con más urgencia ahora, con la mano en el brazo de su cliente, tratando de alejarlo del precipicio al que se estaba acercando. Pero Dutton lo apartó, con el rostro pasado de rojo a casi morado. No puedes probar nada de eso, dijo, señalando con el dedo los documentos. No puedes probar que esos perros no fueron cuidados adecuadamente, y esa hembra es mía. Tengo las facturas de compra de sus padres, la documentación de su linaje. Es una propiedad registrada. Entonces presenta la documentación, dijo Greta con calma. Muéstranos los documentos de registro. Enséñanos los registros del microchip. Enséñanos cualquier prueba de que cuidaste adecuadamente a este animal. El abogado de Dutton puso su maletín sobre la mesa y empezó a rebuscar en él, sacando papeles con manos temblorosas. Extendió varios documentos, lo que parecían recibos de compra de hacía años, algún tipo de árbol genealógico y una fotocopia descolorida de registros de cría. Esta es Heidi, dijo Dutton, señalando un nombre en uno de los papeles. Pastora alemana registrada, nacida en 2019, comprada por mí en 2020. Esa es mi perra. Greta examinó los papeles sin tocarlos y luego miró al sheriff Garrison. Estos documentos muestran que compró una pastora alemana hembra en 2020. No prueban que sea la misma perra. No hay verificación del microchip, ni fotos actuales, ni registros veterinarios que establezcan una cadena de cuidados. Tiene las mismas marcas, insistió Dutton. El mismo color, la misma complexión. Es ella. Los pastores alemanes suelen tener marcas similares, intervino el doctor Petón por primera vez. Sin un microchip o una prueba de ADN, no se puede demostrar de forma definitiva su identidad, e incluso si se pudiera, estos documentos tampoco explican cómo acabó en el estado en que la encontró el señor Kemper. Ya le dije que se escapó. Estaba embarazada, probablemente desorientada, y se alejó. 6 semanas antes de que el señor Kemper la encontrara, Greta levantó una ceja. Está diciendo que sobrevivió en la naturaleza durante 6 semanas, estando muy embarazada, dio a luz sola y luego casi muere de inanición, y nunca denunció su desaparición. Nunca presentó una denuncia por pérdida de mascota, en ningún refugio local ni en la policía. Dutton movió la mandíbula, pero no dijo nada. Su abogado parecía a punto de vomitar. El sheriff Garrison se inclinó hacia adelante. Señor Dutton, he visto el informe preliminar de control animal. Lo que encontraron en su propiedad es preocupante. Varios perros en malas condiciones, registros de cría que muestran que las hembras se apareaban en cada ciclo de celo, falta de atención veterinaria básica. Incluso si pudiéramos establecer que esta perra en concreto procedía de su propiedad, no estoy seguro de querer devolverla allí. No se puede robar la propiedad de un hombre solo porque no te gusta cómo lleva su negocio. No estamos robando nada, dijo Nate, con voz firme. Hasta ese momento había permanecido en silencio, dejando que Greta y los funcionarios se encargaran de los argumentos. Pero algo en el tono de Dutton, la forma despreocupada en que se refería a Freya como propiedad, la total ausencia de preocupación por su bienestar, hizo que algo se rompiera dentro de él. Encontré a un animal moribundo y a sus cachorros en la nieve, fuera de mi casa, continuó Nate, levantándose lentamente. No sabía de dónde venía, no sabía si pertenecía a alguien. Lo único que sabía era que, si no la ayudaba en ese momento, moriría. Así que la metí en casa, la alimenté, la calenté.
Alimenté con biberón a 5 cachorros recién nacidos cada pocas horas durante semanas, porque ella estaba demasiado débil para amamantarlos. Se acercó a la mesa, con las manos firmes y la voz segura. He gastado cientos de dólares en facturas del veterinario y suministros. He perdido horas de sueño. He reorganizado toda mi vida para mantener a esos animales vivos y sanos. ¿Y sabe qué? Lo volvería a hacer porque ella no es una propiedad, señor Dodd. Es un ser vivo que siente dolor, miedo y amor. Y esos cachorros no pidieron nacer en la situación que usted creó. Son inocentes. Eso es muy conmovedor, dijo Dutton con una sonrisa burlona. Pero eso no cambia el hecho de que ella es mía y la quiero de vuelta, junto con los cachorros. Los cachorros tienen 6 semanas. El doctor Petón dijo que todavía están lactando. Separarlos de su madre ahora sería perjudicial para su desarrollo. Sé cómo destetar a los cachorros, doctor. Llevo 15 años criando perros, criándolos o explotándolos. La voz de Greta era afilada como el cristal. Porque hay una diferencia, y por lo que muestra el informe de control animal, usted ha estado haciendo lo segundo. La representante de la fiscalía, una mujer llamada Paula, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Señor Dutton, voy a ser directa con usted. Basándonos en la investigación preliminar, mi oficina está dispuesta a presentar cargos por maltrato animal. Si insiste en reclamar la propiedad, si nos obliga a pasar por un largo proceso legal, vamos a perseguir esos cargos de forma agresiva. Todos los perros de su propiedad serán confiscados y examinados. Su criadero será cerrado mientras se lleva a cabo la investigación, y, si encontramos lo que creo que vamos a encontrar, se enfrentará a multas importantes y a una posible pena de cárcel. Dejó que asimilaran la información y luego continuó. O puede deshacerse de esta perra y sus cachorros. Puede aceptar una orden de consentimiento para mejorar las condiciones de los animales que tiene. Puede cooperar con el control de animales para que su actividad cumpla con la normativa estatal. La elección es suya. El abogado de Dutton susurraba ahora frenéticamente. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido de sus urgentes palabras en voz baja. Nate observó el rostro de Dutton. Observó el cálculo que se producía detrás de sus ojos. Ya no se trataba del perro, si es que alguna vez lo había sido. Se trataba de poder, de ganar, de no dar marcha atrás. Podría demandar, dijo Dutton. En un tribunal civil, reclamar daños y perjuicios por propiedad robada. Podría intentarlo, dijo Greta. Pero perdería, y le costaría mucho más en honorarios legales de lo que vale cualquier perro. Además, mantendría la atención sobre su negocio de cría durante meses mientras preparamos nuestro caso. ¿Es eso realmente lo que quiere? La mano de Lauren encontró la de Nate y la apretó con fuerza. Él podía sentir cómo le latía el corazón. Podía sentir el peso de todo lo que estaba en juego en ese momento. El futuro de Freya, el futuro de los cachorros, su propio futuro. La vida que estaba tratando de construir, el hombre en el que estaba tratando de convertirse. El abogado de Dutton lo llevó aparte y mantuvieron una acalorada conversación en voz baja en un rincón de la sala. Nate observaba, tratando de leer su lenguaje corporal, tratando de adivinar cómo acabaría todo. El sheriff Garrison le miró y le hizo un pequeño gesto con la cabeza, como diciendo, aguanta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Dutton y su abogado volvieron a la mesa. La cara de Dutton seguía roja, con la mandíbula tan apretada que Nate podía ver cómo le temblaban los músculos. Pero algo en su postura había cambiado. Algo había cedido. Está bien, escupió Dutton. Quédate con el maldito perro. Quédate con los cachorros, pero quiero por escrito que no estoy admitiendo nada. Renuncio voluntariamente a cualquier derecho sobre el animal, porque soy un hombre razonable que no quiere problemas legales innecesarios. Podemos hacerlo, dijo Greta con suavidad. Ya estaba sacando los papeles, preparada para este resultado. Tardaron 20 minutos en preparar y firmar los papeles. Greta trabajó con metódica precisión, asegurándose de que cada palabra fuera exactamente la correcta, cada cláusula irrefutable. Dutton firmó con trazos furiosos y cortantes, y su abogado pareció aliviado de que todo hubiera terminado. El acuerdo establecía que Frank Dutton renunciaba voluntariamente a cualquier derecho sobre la hembra de pastor alemán y sus 5 crías, actualmente al cuidado de Nate Kemper, sin admisión de culpa por ninguna de las partes. Pero había más. Fowler, el representante de la fiscalía, había añadido una orden de consentimiento que Dutton también tenía que firmar. Le obligaba a permitir inspecciones sin previo aviso de sus instalaciones de cría durante los próximos 2 años, a limitar el número de camadas que cada hembra podía tener al año, a proporcionar atención veterinaria documentada a todos los animales y a mantener unas condiciones adecuadas de alojamiento y alimentación.
El incumplimiento de estas condiciones daría lugar a la incautación inmediata de todos los animales y a la presentación de cargos penales. Dutton lo leyó y su rostro se enrojeció con cada párrafo. Esto es una extralimitación del gobierno. Esto es acoso. Este es el trato, dijo Paula con firmeza. Fírmelo o enfréntese a los cargos ahora mismo. Usted decide, firmó. El bolígrafo casi atravesó el papel. Cuando todos los documentos estuvieron completos, notariados por la secretaria del sheriff y distribuidos a las partes pertinentes, el sheriff Garrison se levantó. Señor Dutton, puede marcharse. Le recomiendo encarecidamente que aproveche esta oportunidad para evaluar sus prácticas comerciales. Estaremos atentos. Dutton se levantó, cogió sus copias de los documentos y se dirigió a la puerta sin decir nada más. Su abogado lo siguió rápidamente, con el maletín en la mano. Justo antes de salir, Dutton se volvió y miró fijamente a Nate. «Te crees una especie de héroe», dijo. «Salvas a un perro, pero no sabes nada de este negocio. No sabes lo que cuesta». «Sé que no cuesta crueldad», respondió Nate. «Sé que no cuesta tratar a los seres vivos como mercancía», se burló Dutton. Pero había algo de derrota en sus ojos. Había perdido, y lo sabía. Salió, y la puerta se cerró detrás de él, con un clic seco que sonó como el final de algo. La sala quedó en silencio por un... Entonces Lauren soltó el aire que había estado contenido y abrazó a Nate con tanta fuerza que él apenas podía respirar. «Lo has conseguido, papá. De verdad lo has conseguido». Greta estaba recogiendo sus papeles, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. «Ha ido mejor de lo que esperaba. Ha cedido más rápido que la mayoría. La amenaza de cargos penales y la atención pública suelen surtir efecto. ¿Cumplirá realmente con la orden de consentimiento?», preguntó Nate. «Nos aseguraremos de ello. Control de Animales lo vigilará de cerca. Si se pasa de la raya, tomaremos medidas drásticas contra él». Le entregó a Nate su copia del acuerdo de liberación. «Esto lo hace oficial. Freya y sus cachorros son legalmente tuyos. Nadie puede impugnar eso ahora». El Dr. Petton estrechó la mano de Nate con un apretón cálido y firme. «La defendiste. Mucha gente no lo habría hecho. Habrían tenido demasiado miedo o habrían estado demasiado preocupados por las molestias. Pero tú te mantuviste firme. No podía dejar que volviera allí», dijo Nate simplemente. «No después de todo lo que había sobrevivido para escapar de allí». El sheriff Garrison los acompañó hasta el aparcamiento. El sol de la tarde brillaba sobre la nieve, casi cegador después de las luces fluorescentes del interior. «Señor Kemper, quiero que sepa que lo que ha hecho es importante. Tenemos muchos casos en los que la gente mira para otro lado. No quiere involucrarse. Usted se involucró. Marcó la diferencia. Gracias, sheriff. Se lo agradezco. Si Dutton le causa algún problema, cualquiera que sea, llámeme directamente». Le entregó a Nate una tarjeta de visita. «Lo digo en serio», firmó esos papeles. «Pero los hombres como él no siempre se rinden con elegancia». El viaje de vuelta a Maple Ridge fue tranquilo al principio. Nate no dejaba de repasar mentalmente el enfrentamiento. La ira de Dutton, el momento en que finalmente cedió. Lauren se sentó a su lado, mirando por la ventana el paisaje nevado y los árboles desnudos que pasaban. «Fuiste muy valiente», dijo finalmente, plantándole cara de esa manera. «Nunca te había visto así. Nunca me había sentido así. Como si tuviera algo por lo que luchar, algo que importara más que mi propia comodidad o conveniencia. Los perros te importan, de verdad. Pero es más que eso». Él la miró. «Todo esto, cuidar de ellos, crear esta red de rescate, volver a conectar contigo y con Bryce, me ha mostrado lo que me he estado perdiendo. Lo que renuncié cuando elegí el trabajo por encima de todo lo de... No quiero seguir siendo esa persona. Ya no eres esa persona, papá. Eso es lo que he estado intentando decirte». Cuando llegaron a la entrada de la casa de Nate, Iris estaba en el porche delantero, antes incluso de que apagaran el motor. «Bueno, ¿qué ha pasado? No mantengáis en vilo a una anciana». «Hemos ganado», gritó Lauren. «Los perros son nuestros. Es oficial». Iris aplaudió y bailó un poco, lo que les hizo reír a ambos. Lo sabía. Sabía que Greta lo destrozaría. «Entrad. He hecho sopa y pan. Tenéis que comer y luego contármelo todo». Dentro, Freya saludó a Nate como si hubiera estado fuera días, en lugar de horas. Saltó, puso las patas sobre su pecho, le lamió la cara y movió la cola con tanta fuerza que toda su parte trasera se movió con ella. Los cachorros se empujaban unos a otros, tratando de alcanzarlo, ladrando, llorando y trepando por sus pies. «Te echaban de menos», dijo Iris con una sonrisa cómplice. «Especialmente ella. Estuvo paseándose por la puerta todo el tiempo que estuviste fuera». Nate se arrodilló y dejó que Freya lo cubriera de besos. Dejó que los cachorros lo invadieran en una oleada de aliento de cachorro y pequeños dientes afilados. «Está bien, chica», le susurró a Freya. «Se acabó. Estás a salvo. Estás en casa».
Y eso era lo que era, se dio cuenta. Su hogar. No la casa alquilada con sus escasos muebles y su sensación de temporalidad, sino esta conexión, este amor, este ser necesario y ser necesitado a cambio. Los cachorros lo necesitaban. Freya lo necesitaba. Lauren necesitaba que él estuviera presente y fuera honesto. La red de rescate necesitaba su tiempo y su energía. Había pasado tantos años siendo necesario para un trabajo que no se preocupaba por él, y ahora era necesario para criaturas y personas que sí lo hacían. Comieron la sopa de Iris en la mesa de la cocina. Los cuatro, Nate, Lauren, Iris y Colleen, que se había pasado por allí después de enterarse del resultado. Hablaron, rieron e hicieron planes para el próximo proceso de adopción de los cachorros. Decidieron seleccionar cuidadosamente a las posibles familias para asegurarse de que cada cachorro fuera a un hogar donde lo quisieran de verdad. Excepto Ember, dijo Lauren de repente. Quiero adoptar a Ember. Nate la miró sorprendido. ¿En serio? ¿En serio? Es especial, papá. Es la más pequeña, la luchadora. Tengo la sensación de que ella y yo estamos destinadas a estar juntas. En mi apartamento se admiten perros y llevaba tiempo pensando en tener uno. Me parece lo correcto. Sí, me parece lo correcto, asintió Nate. Cogió en brazos a la diminuta cachorra de color marrón claro que lo miraba con ojos brillantes. ¿Lo has oído, pequeña? Te vas a casa con Lauren y te quedas con Freya. Obviamente, dijo Lauren, obviamente. Ahora no puedo imaginar mi vida sin él. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa y Lauren se hubiera acostado en la habitación de invitados, Nate se sentó en el suelo con Freya y los cachorros. Pensó en lo mucho que había cambiado en 6 semanas. Había pasado de ser un hombre sin nada, por lo que vivir a ser un hombre con un propósito, con vínculos, con una familia. Se había enfrentado a alguien que le daba miedo, había luchado por lo que importaba y había ganado. La carta anónima que había desencadenado este enfrentamiento seguía en la encimera de su cocina. La cogió y la leyó de nuevo, pensando en la persona que le había confiado la vida de Freya, que había visto sus luces encendidas a altas horas de la noche, y había pensado, aquí hay alguien a quien le importa. Habían acertado, a él le importaba. Y ese interés había salvado a más de 6 perros. También lo había salvado a él. Freya apoyó la cabeza en su regazo, y Nate le acarició las orejas en la casa silenciosa. Afuera, la nieve comenzaba a caer de nuevo, suave y tranquila. Adentro, rodeado por el calor de los perros que confiaban en él, y sabiendo que su hija dormía al final del pasillo, Nate Kemper sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Se sentía completo. 3 meses más tarde, en una cálida tarde de finales de mayo, Nate estaba en su patio trasero viendo a Freya jugar con un perro de acogida llamado Cooper, un viejo beagle cuyo dueño había fallecido y lo había dejado sin hogar. El patio tenía ahora un aspecto diferente. Había puesto una valla adecuada, construido una pequeña terraza y plantado flores a lo largo del borde. La casa de alquiler había dejado de parecerle temporal en algún momento y había empezado a parecerle un lugar en el que realmente quería quedarse. Lauren entró en el camino de entrada, y Ember salió saltando del coche en cuanto se abrió la puerta. La pequeña cachorra de color marrón claro se había convertido en una preciosa perra joven, delgada y enérgica, devota de Lauren, como suelen ser los perros rescatados con las personas que les dan una segunda oportunidad. Corrió al patio trasero y se abalanzó sobre Freya, con el entusiasmo de un cachorro, y la perra mayor le siguió el juego con paciente afecto. ¿Cómo está mi niña?, preguntó Nate, abrazando a su hija. Agotadora. La semana pasada se comió mis zapatos favoritos, pero Lauren sonreía y había una alegría en ella que antes no tenía. ¿Cómo se está adaptando Cooper? Le va bien. Le costó unos días confiar en mí, pero ahora me sigue a todas partes. Creo que tengo una familia para él. Una pareja de jubilados en Pski, que perdió a su beagle el año pasado. Voy a visitarles la semana que viene. Se sentaron en la nueva terraza con vasos de té helado, mientras los perros jugaban en el césped. La red de rescate Maple Ridge Rescue Network había crecido más allá de lo que Nate había imaginado. Ahora contaban con 15 familias de acogida activas, un comité de recaudación de fondos que ya había recaudado $8,000 y una colaboración con 3 clínicas veterinarias locales. Habían encontrado hogar a 23 perros en los últimos 3 meses y la noticia se estaba extendiendo a los condados vecinos. Nate se había convertido en el coordinador logístico, utilizando su experiencia en ingeniería para desarrollar sistemas de seguimiento de animales, gestión de voluntarios y coordinación de adopciones. Resultó que las habilidades que había desarrollado durante décadas en su trabajo se adaptaban bien a la gestión de una operación de rescate. La diferencia era que ahora le importaba mucho el resultado, cada uno de los animales a los que ayudaban. Bryce me llamó ayer. Lauren dijo que planea visitarte en julio.
Quiere traer a su novia. Lleva 6 meses con ella. Supongo que no sabía cómo decírtelo, pero las cosas están cambiando entre vosotros dos. Él nota la diferencia. ¿Qué diferencia? Respondes cuando te llama. Le preguntas por su vida. Recuerdas los detalles que te cuenta. Ella sonrió. Estás presente, papá. Esa es la diferencia. Se abrió la puerta trasera y salió Iris con una bandeja de sándwiches. Había empezado a entrar sin llamar, tratando la casa de Nate como una extensión de la suya. Se habían convertido en auténticos amigos, el tipo de amistad que se forma entre personas que se han ayudado mutuamente en momentos difíciles. Greta llamó. Iris anunció que las instalaciones de Dutton habían superado la inspección trimestral. Habían encontrado mejores condiciones para los perros. No está contento con ello, pero lo está aceptando. Bien. Nate dijo que todavía pensaba a veces en aquel enfrentamiento, en plantarle cara a Dutton y decirlo en serio. Descubrió algo sobre sí mismo en la oficina del sheriff, que era capaz de ser valiente cuando importaba, que podía luchar por cosas más allá de sí mismo. La camioneta del Dr. Petón se detuvo delante de la casa, y momentos después él y Colleen aparecieron por el lateral. Habían adquirido la costumbre de pasar los domingos por la tarde, trayendo comida y conversación, y comprobando cómo estaba el perro que Nate tenía en acogida en ese momento. Se había convertido en una tradición, esta reunión de personas que se habían encontrado gracias a su amor compartido por ayudar a los animales. He traído ensalada de patatas, dijo Colleen, colocando un bol sobre la mesa de la terraza, y Hugh había hecho sus famosos brownies. No son famosos, protestó el Dr. Petton. Solo sigo la receta del paquete. Para nosotros son famosos, dijo Iris con firmeza. Almorzar juntos en la terraza, charlando y riendo, haciendo planes para un próximo evento de adopción en el parque de la ciudad. Freya se movía entre ellos, aceptando caricias y golosinas, Cooper dormitando en un charco de sol, Ember jugando con una pelota que Lauren había traído. Era fácil y cómodo, el tipo de domingo por la tarde para el que Nate nunca había tenido tiempo en su antigua vida. Después de comer, Lauren le ayudó a limpiar mientras los demás le lanzaban la pelota a Ember. Trabajaron codo con codo en el fregadero de la cocina, lavando y secando los platos en un silencio agradable. Me alegro de que los hayas encontrado, papá, dijo Lauren en voz baja. Me refiero a los perros. Me alegro de que estuvieras en casa esa mañana. Me alegro de que abrieras la puerta. Yo también. Nate secó un plato y lo guardó en el armario. ¿Sabes lo que es extraño? Durante meses después del divorcio, sentí que mi vida había terminado, como si lo hubiera echado todo a perder y no me quedara nada. Pero encontrar a Freya y a esos cachorros fue solo el principio, no el final. Eso es porque por fin dejaste de huir. Te quedaste quieto el tiempo suficiente para que la vida te encontrara de nuevo. A través de la ventana, Nate observaba a sus amigos en el patio trasero, observaba a los perros jugar, observaba cómo la luz de la tarde se filtraba a través de los arces. Pensó en el hombre que había sido 6 meses atrás, solo en esta casa, actuando por inercia, convencido de que no le quedaba nada que ofrecer al mundo. Ese hombre le parecía ahora un extraño. Aún tenía remordimiento. No podía deshacer los años que había perdido con sus hijos, el matrimonio que había dejado que se desmoronara por negligencia y ausencia. Pero había aprendido que no se puede construir un futuro obsesionándose con el pasado. Solo se puede reconocer lo que se ha hecho mal, reparar el daño en la medida de lo posible y comprometerse a hacerlo mejor en el futuro. Ahora se despertaba cada mañana con un propósito: perros que alimentar, voluntarios que coordinar, adopciones que organizar, llamadas telefónicas con sus hijos que eran conversaciones reales en lugar de incómodas probaciones, café con el Dr. Petón, ayudar a Iris con las tareas del jardín, planificar eventos con Colleen, una vida construida a partir de pequeños momentos de conexión y cuidado. Freya le había enseñado que había sobrevivido a cosas terribles, soportado crueldad y dificultades, recorrido kilómetros a través de la nieve y el frío, para encontrar seguridad. Y cuando lo encontró a él, volvió a confiar. Volvió a abrir su corazón a pesar de todas las razones para no hacerlo. Si ella podía hacerlo, si podía elegir la esperanza y la conexión después de todo lo que había pasado, entonces él también podía. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa y la casa estuviera en silencio, Nate se sentó en el porche con Freya a sus pies y Cooper acurrucado a su lado. El sol se ponía, pintando el cielo de naranja y rosa, y en algún lugar de la calle, los niños jugaban, y sus risas se propagaban en el aire cálido. Sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Bryce. Estoy deseando que llegue julio. Estoy impaciente por conocer a tu novia. Te quiero, hijo. La respuesta llegó rápidamente. Yo también te quiero, papá. 3 palabras que lo decían todo. Nate miró a Freya,
a esta perra que había cambiado su vida simplemente apareciendo cuando más la necesitaba. Ella le devolvió la mirada con esos profundos ojos marrones y movió la cola contra el porche. «Lo hemos hecho bien, ¿verdad, chica?», dijo en voz baja. «Lo hemos conseguido juntos». Ella apoyó la cabeza en su rodilla y se quedaron así sentados mientras el sol se ponía y las luciérnagas comenzaban a aparecer en la hierba. Un hombre y su perra, ambos rescatados, ambos en casa. La mañana siguiente traería nuevos retos, nuevos perros que necesitarían ayuda, nuevas oportunidades para aparecer, estar presente y marcar la diferencia. Pero por ahora, en ese momento, todo era exactamente como debía ser. A veces, los que más necesitan ser salvados son los que salvan a otros. Nate había aprendido esa verdad por las malas, pero la había aprendido bien, y pasaría el resto de su vida agradecido por aquella helada mañana de febrero, en la que una pastora alemana moribunda y sus 5 cachorros habían elegido su puerta para desplomarse junto a ella. No solo lo habían necesitado a él, sino que lo habían salvado.